Suscríbete a la Panterita. Paranaense del fútbol brasileño. Anticipo, adelanto del Cardinal Deportivo. En 8 años hemos logrado un fuerte vínculo entre vos y la radio. Lo que la audiencia ha oído no lo separe nadie. ABC Cardinal 7:30 AM, la más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Qué gusto estar en contacto con el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Felicidades. Muy buenos días, Bruno, a todos los que te acompañan ahí. Feliz y próspero año 2024 para todos. Igualmente, igualmente. Bueno, presidente, ¿qué pasó? Muchos se siguen preguntando, porque en época de justo de festejo, de Año Nuevo, saltó la información. Muchos pensaron que era una cuestión de tema del Día de los Inocentes y compañía o alguna broma, pero no. ¿Qué pasó, presidente? Contanos un poquitito del alejamiento de por qué se dio esto de Humberto García y ya inmediatamente la contratación de Pedro Saravia. Bueno, lo Humberto se dio cuestiones particulares, personales, ¿verdad? Problemas de salud que tiene que hacerse un tratamiento, que tiene una evaluación próxima otra vez de aquí a 60 días. Lo que ocurrió acá también en Paraguay le afectó, lo de Iván, y yo creo que le hizo recapacitar y bueno, y que necesitaba bajar unos cambios, ¿verdad? No quiero andar mucho en detalle, pero bueno, son cuestiones particulares o personales, ¿verdad? Claro, pero es muy fuerte esto que contás, presidente. Le afectó lo de Iván y como que ahí sí. Él lo de Iván, que para él también es una situación que se le puede complicar al presidente. Sí, tiene, o sea, se fue allá, aprovechando de allá, hizo un recorrido, se hizo varios estudios y bueno, y tuvo unas recomendaciones fuertes aparentemente que le tomaban a tomar esta decisión, ¿verdad? Y más todavía lo del otro. No me gusta hablar mucho, pero en un momento me dijo, soy el sostén de mi familia y si me pasa algo a mí, ¿qué va a pasar en mi familia? Y bueno, quería recuperarse bien, ¿verdad? Claro. Sobre todo bajar un cambio, ¿verdad? O sea, esa presión de estar ahí hasta que esté todo normal. Claro. Presidente, y llegaron a concretar rápido con Saravia porque se habló también en su momento de Hernán Rodrigo López, pero se decantaron por Saravia. Sí. Hablamos con el propio Humberto también y hablando de las posibilidades de que se asemeja a su juego, al juego directo. Ciertamente Pedro tiene solamente una mayor preferencia de parar mejor su equipo atrás, pero también hablando de esas posibilidades salió la de Pedro, nos reunimos con él y muy rápido podemos llegar a un acuerdo. Más te comento, nos juntamos él estaba en Santaní, nosotros estábamos por San Bernardino y nos juntamos el 31 a las 16 horas, ¿no? A hablar. Presidente, ¿cómo queda el tema de las inferiores? Porque aquí cuando estuvo con nosotros de invitado el profe Humberto García, él decía que también él trabajaba en las inferiores, él tenía a su cargo las divisiones formativas de Ameliano. En principio continúa, ¿verdad? Ya una decisión de él. Pero, o sea que continúa. En ese tipo de tareas él sí puede evaluar el trabajo que hacen los técnicos de las formativas. Sí. Quiero entender que sí, ¿verdad? Porque eso hablamos y me dijo que sí, que continúa todo normal ahí. O sea, Héctor, él lo que se despeja un poco es del estrés que significa estar constantemente en la primera, los resultados, los vaivenes, porque también al coincidir justamente con su viaje a Europa, como que se quiso especular con una especie de cambio de aire. Creo que con lo que está diciendo y con la consulta que te hacía Fabio del tema de las inferiores, o sea, él va a seguir relativamente ligado a Ameliano siempre y cuando él lo considere así, pero lo que se baja es un poco del estrés de primera. El estrés de primera y bueno, o sea, voy a decir, él está ahora analizando hacer una intervención quirúrgica que lleva un tiempo de recuperación. Eso es lo que tiene que, son 60 días de tratamiento para ver si
si llega o no a esa a poder realizarse esa intervención, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los refuerzos, todos fueron pedidos por Humberto García y va a tener que acomodarse, por supuesto, Pedro Saravia a estos pedidos que hizo y que lo que ya pudieron realizar en gestiones, presidente. Sí, igual, independientemente de eso, había 2 puestos que estaban ahí, que estábamos buscando, y ahora con la venida de Pedro, obviamente paramos los que veníamos analizando y ya empezamos a buscar de acuerdo a las referencias o el tipo de juego que le gusta a Pedro ahora, que es la del arco y el centro delantero. ¿Cómo ves el tema de el inicio tan rápido del campeonato, presidente? Como que no les dio mucho tiempo a los equipos a hacer el tema de los refuerzos, no sé si la pretemporada cómo va a llegar cada equipo, ¿verdad? Pero esto se adelantó más que nadie, más que nunca, ¿no? Realmente yo creo que terminó tarde, creo, Bruno, más que... Porque el año pasado nosotros empezamos en la misma fecha, ¿verdad? O sea, el partido de Supercopa fue el 20 de enero, ¿verdad? Pero habíamos terminado en noviembre, mediados de noviembre. Ahora terminamos en diciembre, ¿verdad? Y para este año de vuelta está fijado terminar en diciembre. Tal vez... También hay que ver que hay varios equipos que tienen competencias internacionales y no se pueden adelantar varias fechas, ¿verdad? Pero yo creo que el final es más que el inicio, creo yo. Y con respecto a el tema del sub-19, sub-18, ¿cómo están ustedes? Bien, estamos muy bien ahí. Ahí está el chico Julio González que terminó muy bien, que terminó siendo figura incluso en Ameliano, ¿verdad? Con el pase, gol para el partido contra Olimpia, gol contra General Caballero Mallorquín, como continúa también Milcia Adorno y Chico Servín. O sea, tenemos ahí 3 opciones, dos puntas o media punta y un extremo. ¿Saravia pidió algún refuerzo más? Sí, hablamos de 3 puestos, Bruno, no de nombres. Hablamos del arco, que sabíamos que teníamos que traer, de un centro delantero también teníamos que traer, y él pidió un central líder también. Con respecto a Olimpia Cerro, ¿van a jugar en el Defensores del Chaco? No se da lo de Encarnación. Eso está reafirmado. Sí, pedimos contacto. Lo de la Sudamericana sí en el Defensores seguro. Lo otro tenemos un tiempo, ¿verdad? Pero hasta ahora sería acá en Asunción, no sé si en el Defensores o en Cancha de Sol, ¿verdad? Si se da la apertura del tema de Olimpia, de poder fichar, ya que han llegado a un acuerdo sobre Hugo Benítez, ¿Hugo Benítez va a poder jugar contra ustedes el partido de la Sudamericana? Sí, porque es un préstamo con cargo. Sí va a poder jugar. Sí. Perfecto. Héctor, mucha salud a la familia, éxito en este 2024. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y a las órdenes siempre. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, tema netamente de salud, dice. Aclarado lo de Humberto, y también que desde el paladar futbolístico entendían que Saravia se ajustaba más. Hace poco charlamos con Pedro justamente en un contexto donde hablábamos del centro delantero, cómo utilizar a Bruera. Y bueno, y Pedro estaba sin actividad y ahora vuelve al ruedo con un equipo que también tendrá Sudamericana. Claro, porque estamos hablando de Pedro Saravia, un técnico un poco distinto con respecto a que se desmarca de los técnicos modernos de ahora, ¿verdad? Del famoso quiere jugar como Pep Guardiola, como Bielsa y compañía. Él hace un equipo que defensivamente esté seguro y a partir de ahí lanza los volantes extremos, lo que puedan dañar, y un 9 de área que pueda molestar, ¿verdad? Bueno, entró en el minuto 53 ayer Miguel Almirón. Newcastle perdió ante el Liverpool 4-2. Partidazo. Increíble el fútbol de Inglaterra. Vos decís, ¿cómo un 1 de enero te vas a hallar partido de fútbol? Pero estos espectáculos no te puedes perder. Esa gente que se fue a ver salió re satisfecha. La semana pasada, cuando acá se daba el fixture, decíamos, no es que va a ser lunes, sino que es el 1 de enero, es el único partido. Sí. Y desde que se implementó la famosa estadística del XG, que es una especie de deducción que hace la parte informática de un partido de fútbol. Ayer Liverpool rompió el récord. O sea, Liverpool tuvo un 7.2 de XG. Entiéndase
que si Liverpool hubiese aprovechado la situación que tuvo, debió haber marcado 7 goles. O sea, el que no vio el partido va a decir 4-2, qué partido reñido. No, el arquero de Newcastle salvó todo. Y después lo que se habla del ojo clínico del técnico, porque Luis Díaz estaba haciendo un partidazo. ¿Y qué hace el técnico? Lo saca a Díaz. O sea, él modifica la forma de atacar. O sea, el equipo estaba siendo superior, estaba 1-1 el partido, pero lo saca el colombiano en la primera ventana de un triple cambio. Y al final le termina saliendo bien. Pero lo concreto es que también ayer marcaba el último partido antes de la ida de Salah y otros africanos y asiáticos a sus respectivas selecciones. Y ahí lo vemos Mohamed, que había desperdiciado un penal en el primer tiempo. Sí. El 0-0 del primer tiempo fue totalmente... mentiroso. Muy mentiroso. Realmente no tenía que ser así, porque hasta inclusive después del penal que desperdició Salah hay 2 goles anulados también, o sea, uno para cada equipo. Un 0-0 que fue abierto por donde se lo mire. Y después el segundo tiempo sí, con todos los goles y lo que decías, Dani, el ingreso de Gakpo para darle otro juego a Liverpool, que de igual manera ha sido... Neerlandés. Sí, neerlandés. Pero qué pase le metió Salah para ese gol de... Qué mala definición para gran pase, ¿verdad? Porque definió mal. Pero igual, el arquero al tirarse ya no tenía muchas chances. El pase fue tan bueno que no había necesidad de definir bien. Claro, también puede ser, ¿verdad? Pero y todo era gol. Ahora, Almirón no jugó bien, ¿verdad? Y entró en el segundo tiempo. A mí, me preguntás, a mí no me gusta cómo juega Newcastle. Perdió el puesto con este chico, el juvenil, Milei. Lo que pasa es que cuando juega de visitante cambia muchísimo y es muy defensivo. Yo suelo hablar con mi hijo porque es muy fanático del Newcastle, porque apoya por supuesto a los paraguayos, Brighton, Almirón, Brighton por el caso Enciso, Almirón por el caso Newcastle. Y yo le digo, no es técnico para el Newcastle, es muy defensivo. O sea, si este equipo quiere dar el salto de calidad, obviamente tiene que tener un técnico con otra jerarquía, me parece, ¿verdad? Y el penal inventado a Liverpool, dice el 791 en el WhatsApp. No, hay un toque. O sea, viste que el jugador le elude al arquero y pero parece que se va a poner... es que cuando él se da cuenta que va a perder la posición de gol, se tira. Hay un toque en la pierna. Lo que pasa es que, claro, está el toque. Yo creo que si el VAR revisaba y le revertía, lo que pasa es que inclusive en tiempo real, Alan Shearer, el ex goleador histórico del Newcastle, y otros se reían del delantero de Liverpool. Dice, ¿cómo prioriza que le cobren un penal en vez de definir el arco libre? Pero él ya venía medio cayendo y el contacto existe. Pero, a ver, independientemente, el 4-2 quedó muy chiquito. Estamos hablando de la jugada que terminó siendo el cuarto. Y yo creo que Almirón, lo que pasa es que Almirón entra ya con un partido totalmente desequilibrado, que de punta a punta fue superado. Y estamos hablando de un equipo que perdió 5 los últimos 6 partidos. O sea, está mal el equipo. Por eso no es que Almirón haya perdido el puesto, sino que lo que marcaba Fabio. O sea, es un técnico que cuando se va de visitante, la primera ficha a sacrificar es Almirón. Sí. Y el famoso lo mete cuando necesita ser más ambicioso. Recuerdo la primera fecha de la Champions, cuando van a Milán. Y Almirón no arranca el partido y el equipo se colgó el travesaño, y ponerle que contra París y otras exposiciones mejores estuvo el paraguayo en el 11, pero en estos momentos, fíjate, un equipo que la temporada pasada estuvo en Champions, hoy está fuera de esa zona por esta mala racha de un torneo que te termina entre comillas salvando, lo que fue un fin de semana bien largo sin fútbol de este lado del mundo, pero allá se jugaba y se dio la particularidad que el 24 hubo fútbol, hablo de Nochebuena, y el 1 de enero también con este partido que cerró esta fecha. Sí, porque hay que decir que sin duda estamos hablando de un equipo que fue sometido. Esos primeros 20 minutos fueron todas del Liverpool, manejo de pelota, profundidad, cambio de ritmo. Todo fue del Liverpool y prácticamente Newcastle, que colgado al travesaño, salvo el arquero, que fue la gran figura en ese momento. Bruno, en ESPN están hablando de Boca y dicen que Matías Rojas está buscando desvinculación del Corinthians. Saludos, o sea que lo asocian con Boca. Gracias, 468. Sí, hablábamos el viernes de esa situación, de que atendiendo ese problema que tiene Matías Rojas con Corinthians. Virasor, ese es tu compañero, dice el jugador, propone el toque, penal inventado, dice otro. No sé si pueden poner los compañeros en TV también, pero lo que pasa es que, como dice Dani, le duda al arquero, pues hay un toque del arquero, ya me parece innecesario, ¿para qué tocarle la pierna? Y ahí es como que tiene todas de ganar para que sea penal el delantero del Liverpool, ¿verdad? Últimamente no está rindiendo Almirón, dice, por eso está en el banco, dice otro.
Es que últimamente todo el equipo no anda. No. Por eso decía, y si querés sumar entre Copa y Champions, creo que perdieron 7 de los últimos 8. ¿No? O sea, es un conjunto. Más canal los comentarios del fútbol inglés, dice el 815. ¿Eh? No, ¿por qué? Pico? ¿Por qué así, hermano querido? Si estamos arrancando con el fútbol, la Premier es la mejor liga del mundo, ¿verdad? Y hablando de un compatriota, ¿verdad? Así mismo. Un Craig Fabio, dice, ja. Te están pegando, Fabio, para arrancar el año. Me gusta eso, quiere decir que estaban atentos y ven el fútbol inglés, ven. Y... Hablen ya de Olimpia, dice. Hasta Trippier está pésimo, dice, cierto, vos sabés que Trippier, el lateral derecho, no está jugando bien. Olimpia lo que vende, dice, hablen ya de Olimpia. Crack lo que es Fabio, dice otro. Bueno, gracias. Bueno. Mira, ahí está, el pase. Lo eluda el arquero. Y después parece que se tira, pero fíjate la reiteración detrás. Ni le tocó al tipo y Chun dice, contacto, dice. El amigo 191 del WhatsApp. Mira vos los muchachos, qué bien, me gusta. Mira, ahí está, Bruno, mira, ya. Fíjate, ahí le va a eludir. Y ahí el toque, entre la rodilla izquierda y el pie. ¿Sabes lo que pasa? Es que no está sincronizado lo de Jota. Porque como que él se cae un segundo después, pero en la primera toma parece simpático porque parece que él llegaba. Y algún que otro decía, no, esto es para darle el gol a Salah. Y después hay una donde Salah tenía para devolverle la gentileza y quiso su hat-trick. El egipcio que si le va bien a su selección, creo que casi 8 partidos se va a perder del Liverpool. Bueno, ¿qué tema, no? El de el profe, ¿verdad? De Humberto García. Porque un proceso... Y imagínate lo que tuvo que pasar, ¿no? Hizo clic con el tema de Almeida, él para decir, mira lo que puede pasar y también. Sí, eso no estudió en España también, dice. ¿Verdad? Claro, aprovechó. Para Miguel Simón no fue penal, dice el relator. Sí. Para mí hay el toque. Desde San Pablo, escuchándolo desde Paraguay. Y entonces... El programa no es lo mismo sin Ariel Marecos. Mejor veo utilísima, dice el oyente, el 229. No, déjenle descansar a Ariel. Está de vacaciones, muchachos, igual que Federico. Están de vacaciones los muchachos. O Cairo Neymar Bruno dice, no, anduvo de parranda, de fiesta, ¿verdad? No, él en otra cosa. La pasó bomba, como se dice, ¿no? Él tranquilo. Mis condolencias que le dijo a la gente que no se subió al crucero. Que le criticó. Dedicatorias para los que no estuvieron presentes. Bueno, hay novedades en los otros clubes. Por ejemplo, Alex Álvarez, presentado en Sportivo Luqueño. Lo que hace Luqueño ahora es presentarlos oficialmente porque no lo podía hacer hasta fin de año. Entonces hoy que aparece 2 de enero, ya liberados de sus respectivos contratos que tenían anteriormente, Alex Álvarez con Trinidense, el caso de Maná también con Trinidense, entonces ahora empiezan los anuncios de los jugadores que ya habíamos citado en su momento que estaban para jugar en el Sportivo Luqueño. Bruno, y por eso nuestro fútbol es de mujercitas. Nuestros mismos periodistas dicen que es un toque, ya es penal. Qué bárbaro, Fabio dice. ¿Qué comienzo de año? ¿No? 2 de enero, Vamos un poco a los audio WhatsApp. Pero... ya parece que está caliente la gente con Fabio. Espera, vamos un poco al audio WhatsApp. Se hará. Caerango puso el community hoy esta mañana. ¿En serio? Sí, cómo me están pegando. Que está todavía, supuestamente, ya sabe la gente que es community. Parece que el community está todavía de ¿cómo se llama? De Año Nuevo. Bueno, presentado oficialmente. No, pero es un error de tipeo. Pasa que a veces vos pones y te transforma si tenés el diccionario se hará, por ejemplo, puede transformarte en caerá. Te caerá, que te salga que se hará, ¿verdad? Si se entiende, ¿verdad? Pues no entiendo. Vamos un poco, ¿por qué contra Fabio hoy? A ver. Fabio, de nada, por eso anda el año de fútbol, mañana jugado con agua, o sea, te maricas y güey, el modo de jugar la partida, me hace ver cancha y me hace de mopemba, y güey, año de fútbol, o ya un ese vaya, o cobra más pena, año de Bruno, Olimpia, desde hace como 15 días todo es Olimpia, y Cerro vio no hay nada. Cerro, hay novedades, se está pegando un delantero. Y eso, o qué, a Neymar, Messi, Suárez.
¿Qué tal, Bruno Bateco? Todo bien. Desde la Perla del Sur, de ese Matías Rojas, ¿qué metida de pata que hizo al irse al Corinthians después de ser un ídolo en Racing y ahora va y en Boca en Boca son muy trozadores los periodistas, toditos son bosteros y a los paraguayos medio que no se les quiere tanto. Ojalá que no metan las patas y se... Bruno Valdés ya no sigue en Boca, fue desvinculado, ¿no? No iba a ser tenido en cuenta y no sé si ya oficialmente dejó de ser jugador de Boca porque él tenía contrato vigente todavía. Apenas cumplió el primer año de contrato, de 3 que tiene. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Qué suerte que no viajaste, Bruno, porque si no, Fabio a la cabeza y cuando venga Ariel van a hacer ya ahí Mundo Cerro, ahí con Chun y después cuando se suma Federico. Sí, señor. Bruno, vos... Bruno. Sí. Algo Matías Rojas andó al Leicester, alguien de Apichamí. ¿Cómo que vos estás ahí en Corinthians, uno de los más grandes de San Pablo, de Brasil, J. Guatabe? Qué pajero alguien de Apichacha. En Racing qué anduvo puta, una decepción total para el club. En Racing la rompió, hermano querido. Bruno, llamale pues Arteta, será. ¿Cómo este Raya va a seguir jugando como arquero de Arsenal? Por más que... Va, épico, cero selección paraguaya con dos escoy currículo. ¿Qué tal, muchachos? Feliz año 2024. Podemos cambiarlo, eso apelativo y, ¿cómo es que se dice? Chiqui, chito, huguito. Diminutivo. Mi chito. Me cascribio sobrenombre de tuya, el león, por ejemplo, el tigre, o algo así. Ñande voy, llamo mi sila, ñande jugar con gatitos, riverito, chitito, qué puta se vamos a ponerle algo grande, carajo. Con todo están empezando el año los muchachos, Buenas tardes, Bruno. Almino y con el Oyapoa, nunca los ojos no se ponen ando va el Oyapoa, oye, mira siempre es para la Oyapoa. No, venía rindiendo. La selección en Google no me quiere selección. Buen día, Bruno, mate copio. Mejor ya Federico, pero tú tienes un memba. Tranquilo. Oye, pulgaja, tranquilo. Nadie se salvó hoy, parece. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Saludos desde Caguazú, feliz año nuevo para todos. ¿Y no hay alguna novedad en relación al número 9 que está buscando Cerro Porteño? Todavía no. La Leandro ni pumpo ahí con año 1 de enero a la moqueta y cuave Facebook, pero mi taza ni pumpo vamos ahí moquete a Dios mío. No, los mismos videos de siempre, muchachos. Hola, Bruno y compañero, feliz año. Bruno, decime nada. ¿Quién es el empresario de Iturbe, será? Y vale el tipo, será. Qué pucha, será. Hay que felicitarlo, será, porque Otto Poila, creo, Carumia, será. Están picantes los muchachos, Qué loco este Fabio, o sea. Fulano es técnico para el Newcastle. Eso nomás los periodistas paraguayos tienen. No les gusta un técnico y no hacen campaña. Fabio. No es gusto, no mango, es gusto, pues yo creo que quiero ver a los equipos de nuestros compatriotas jugar por ser protagonistas. Ayer se defendió Newcastle. Howe es el técnico. Sí, Howe es el técnico. Hola, Bruno. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? Qué puta la gente no sabe ni hablarse, ahí le critican a la persona, le critican por sus comentarios. ¿Cuándo lo están Hola, Bruno. Espectacular el programa. Y ahora cuando vuela Federico no porque vuela con un traductor, porque a uno se le entiende nada cuando habla. Tranquilo. ¿Qué pasó de Ariel Julián Mare? Cosa, pero ya cuadri de Bruno ya me sin va de
Ojalá sapona, pero año pajura, y tiene terapia, sí. El que le pega a todos por los puentes de él hizo un puentazo espectacular. ¿Qué, Ariel? Y claro, y él, yo me reía, yo le escuchaba a usted cuando estaba también en ese periodo de descanso, él decía, no, yo me voy el 27, decía, pero era ese viernes 22, no sé qué es su último programa. Ahí le enganchó. Sí, él siguió, porque solo voy a ver su cuenta de Instagram, porque ahí en Instagram lo que él levanta que está Lola entre que... No, eso sí, está cuidando ¿cómo se dice? El ganado, el ojo del amo, ¿verdad? Está haciendo de esas, ¿verdad? Pero te digo nomás cómo empezó. Él aprovechó y el 26 de diciembre fue su fecha FIFA, ¿verdad? Porque el 25 fue su cumpleaños. Y después el periodo de vacaciones arrancó el 27 oficialmente con él. Y él le decía a usted el 27. Y yo me reía, yo ya sabía, ¿verdad? Pero, y después... o sea que caímos redondito entonces todo, ¿eh? Pero utilizó muy bien los días. Yo me acuerdo, ya que vos citaste lo del 27, el 20, porque yo le decía, pero ayer falta una semana, le dije. Pues tenía ya la mirada. Él ya sabía porque, que se venía. Estaba a horas. Y vale, Ariel será, mira vos, que nos durmió a todos. Hola Bruno, ya tengo Lola por Francisco, ya no es más diminutivo. Francisco, lesión muscular Arce. O Francisco... pase atrás Arce. No, tranquilo. Puta, Bruno, amigo, me encanta el programa. Sale bajo tu audio. Muy buenos días, para Cardinal Deportivo. Pechumbico o ya pongan más gesto donde vive la gente. Otro que esperanzaba también que iba a explotar, que nos iba a dar alegría a Segoviña. ¿Qué puta mitad? Yo chuchu. Pasa, ni no ni yo vengo con apuntar po. Cuando tenía la número 18, 19, no me acuerdo, demasiado viejo. Y cuando se le dio la número 10, pues Pepe se va a estar Bueno, veo a Ariel en su cuenta de Instagram, vos sabés que está piscineando en medio del campo, en medio del cerro, ahí en Lola, ya es un nuevo emprendimiento. No, por eso te decía, él estaba con todo ahí, cuidando todo. El Cerro Caballú, hermano. Ñalola 2 sería, ¿verdad? Ya que el oyente mencionaba a Segovia al final, porque la PF había publicado como un logro, entre ellos Diego Gómez, Enzo González, y que Matías Segovia también se iba a sumar a los trabajos para la Sub-23, porque recordemos que la primera actividad internacional a nivel selecciones de este año, dentro de 18 días, exactamente, el 20 de enero, el 20. Y al final Segovia tuvo que volverse con Botafogo. Sí, no le dieron permiso. No le dieron al final. Hace una semana se había anunciado eso, no sé si tiene que ver con una cuestión de recuperarlo a él, ¿verdad? Porque terminó muy mal el año, ¿verdad? Ni siquiera jugó más, no sé si era una cuestión de oportunidades, pero es uno de los que no tiene permiso para actuar. A mí me llamó la atención porque lo de Diego Gómez se comprende porque la Major League Soccer no arranca. Enzo, no, él no está para la primera. Y Segovia, más allá de lo que vos marcaba, que no tuvo cabida en ese colapso, ahora ha sido una de las peores rachas, el famoso como pipocó Botafogo, pero uno sabe que el calendario carioca y los regionales, los estaduales arrancan justamente con jugadores que capaz no tuvieron demasiada cabida, y ahí puede entrar Segovia, entonces una de las bajas del preolímpico de Venezuela. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Feliz año nuevo. ¿Qué tal la pasaron? Gracias. Brunito. Sí. Y si traen una voz femenina al programa, ¿qué tal? Puede ser. Falta ya una voz femenina ahí para ver qué pasa. Femenina. Bueno. Vamos a analizar un poco de esa voz femenina. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Todo bien, ¿Cómo se llama el complejo de Ariel Julián Mareco? Ñalola. Tengo que viajar para hacer un tour interno y en Instagram quiero visitar. Ñalola. Pasaba el número, hacerle publicidad a tu compañero Bruno. Saludos. Siempre le hacemos publicidad. Igual con lo que ocurrió ayer ahí en el peaje de Pacaraí, la gente va a tener que salir con mucha antelación y volver. Vos sabés que el complejo de Ariel tiene su parrillita, la piscina, tiene toda la comodidad. No, ya casa. sé, pero te va a quedar los 3 días y ahí puedes venir tranquilo, relajado, hermano. No, eso no es excusa, Chun. Bruno, ¿por qué no te portás así también cuando está Ariel? Vos cuando está Ariel parece que te transformás, no le aguantaba a tu compañero. Ahora... No, ¿por qué? Estamos tranquilos, hermano. Bruno, vos sabés que es imposible sacar días para Ñalola.
Porque el día que llaman Mari, él te dice que no, que él va a estar ahí farreando. O sea que al final él es malo que va a farrear otra vez. No, eso es grave. No quiere decir que él mismo lo usa todo, consume su propio producto. Esa es la famosa historia de los que quisieron ser emprendedores con la bodega. No. Él tiene que dejar. Él entendió muy bien esto. Sí. Me imagino que vio la serie de Pablo Escobar también, ¿verdad? No, pero digo, no producimos. Claro, pero en todos los negocios. Lo que dice el oyente, que envía mensaje o llama y siempre está ocupado por él, ¿verdad? Eso es lo que es raro. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Sí, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Y no se olviden, Barrio Monte Alto, muchachos, cuotas desde 290.000 guaraníes en el distrito Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora. Tenés todo. Adquirí tu terreno, tu lote a paso de la ruta PY06 en una fracción que te ofrece servicio de energía eléctrica, calles empedradas en una zona poblada de alto crecimiento. Anota el WhatsApp 0982 598 302. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo. Baterías Barta, un golazo. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor, que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Qué más? Incorporaciones guaraní. Hoy oficializó Matías Martínez. Matías Martínez, el ex delantero de Nacional. Sí, exactamente. Y General Caballero lo lleva a Ronaldo Báez. ¿Se acuerdan que hizo un gran partido con Trinidense contra Cerro en cancha de Nacional? Si bien perdió después Trinidense, pero ese primer tiempo que desbordó constantemente. Ronaldo Báez. Siempre cito que ese fue el partido donde Alan Núñez perdió el puesto. Sí. Para contrastar, porque Alan lleva contra Báez. Exactamente, y Ronaldo Báez, nuevo jugador de General Caballero, de Juan León Mallorquín, entre los nuevos jugadores que estamos anunciando que se oficializan en los clubes. Bueno, ¿quién está, Wilson, por favor? Acá ya me está saliendo la compu. Espera, porque está un poquito lenta la computadora. Espérame, que hermano querido. El gusto de estar en contacto con Johnny González. Johnny, feliz año nuevo, Móvil Expery. Bruno, buen día, saludos para todos, sí señor. ¿Cómo También estamos, Johnny? Un deseo para todos, espectacular. Todo tranqui, Johnny. Aquí a full. Che, con todos los muchachos de 2024 será, Van a ser, parece muy crítico este año 2024. Sí. Mi solidaridad con Fabio Martín. El señor Chonel que no recibió nada por ahora. No pasó está nada. Tranquilito él.
Federico y todo que está de vacaciones acá, pobrecito, le pegan, será. Espérame un ratito, Johnny. No era para tanto, Johnny. Pero Johnny, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿vos le estás instando a la masa para que también atienda a este humilde servidor? ¿O vos como oyente ahí estabas escuchando y decías, no, acá parece que... me hacía la consulta, ¿qué pasa? ¿Qué hizo No, Fabio? pero a Fabio le agarraron por el tema de... Es futbolístico. No, y vos sabés que a mí ¿sabes me gusta. qué, Fabio? Se nota que hay muchos hinchas de Newcastle. Claro. Porque, a ver... Bruno leyó uno cuando dijo, con razón el fútbol paraguayo, y en el fútbol inglés pasó lo que pasó. Exactamente. O sea, si vamos con el criterio del oyente que escribió. O sea, pero bueno, era una jugada. Pero claro, lo que pasa es que uno espera este tipo de reacciones porque penal o no penal, es debatible desde todo punto de vista. Tiene que ver con que se trató del equipo de Miguel. También, claro, pero bueno, futbolísticamente es en una ronda de amigos, vos discutís este tipo de cosas y tenés tu diferencia, y me gusta que los muchachos así se manifiesten, ¿verdad? Buena siesta, buen año para todos. Desde Itá estoy opinando que el programa tiene que ser más equilibrado. Hay 10 clubes o 12 en primera división y solo se habla de Olimpia, algunas veces de Cerro. Es muy... Bueno, gracias, hermano querido. Johnny. Señor. ¿Cómo están las cosas en Olimpia? Hoy 2 de enero, Bruno, se acerca el momento que necesita Olimpia para abrir la ventana. El 3 de enero ya la FIFA estará trabajando en forma normal, ya las oficinas estarán funcionando de la matriz del fútbol mundial, entonces Olimpia estaría levantando. Ver el caso de Carlos Espínola, lateral derecho, que es el objetivo a esta altura para ubicarlo como lateral derecho. El caso también de Fernando Román, el contacto con la gente de Aldo Civi. Y después ver el caso de Romaña. Está para continuar. Hugo Benítez también se va a acoplar una vez que Olimpia pueda abrir la ventana. El delantero y el volante mixto. Esos son los lugares a cerrar en las próximas horas. Perdón, dijiste quién es, Paraguarí Espínola dijiste, ¿verdad? Sí, Carlos Espínola, el lateral derecho. Es el apuntado. Es paraguayo, entonces Olimpia, su deseo es contar con él. Seguramente Nacional hasta, podríamos decir, flexibilizar posturas sobre esta cuestión. En su momento Nacional se había negado a transferir a algunos jugadores. Sin embargo, me parece que esta vez, Bruno, va a ser la situación diferente. El futbolista quiere ir al Olimpia, su idea es salir de Nacional y por lo menos enviarlo a préstamo al Olimpia y ver otro lateral en su puesto. Y el caso de Fernando Román se discute directamente con Aldo Civi. Olimpia ya envió la propuesta. Hay que aclarar que no fue por la lesión de Facundo Zavala. Ya con Facundo Zavala en buenas condiciones, Olimpia había hecho la oferta al equipo de Aldo Civi para fichar a Fernando Román. Bueno, y se va armando desde atrás para adelante entonces Olimpia, Johnny. Claro, tratar que pueda continuar Romaña, fichar a Hugo Benítez. Solamente falta que Olimpia diga, señores, está habilitado, el futbolista se presenta a trabajar y después luchar, por utilizar el término en el caso de Paraguarí Espínola y de Fernando Román. Me parece que lo de Paraguarí, Bruno, se puede dar ya en las próximas horas porque Nacional ya habría contactado con su sucesor. Eso significa que Nacional está para dejarlo salir. Pero acordate que las oficinas de la FIFA están cerradas hasta hoy administrativamente, recién mañana, porque quedan solamente ya 2 casos, el de Adebayor y el de Nicolás Domingo, de hecho los más pesados, ¿verdad? Uno de 800 y algo, $800,000 y algo, y el otro de $700,000. Sí, esto fue como el examen. Siempre se recomienda hacer primero lo más fácil para terminar con lo más complicado en un examen, y Olimpia hizo eso. Fue limpiando de a poco, el caso de Luguiñú, el caso de Rambert, Palmeiras, si bien es un monto sumamente importante, mucha diferencia en lo que hay que pagar a Nico Domingo y también a Adebayor. Entonces, quedan esos 2 casos a limpiar
y después seguramente van a confirmar a la FIFA y la FIFA levantar la sanción momentáneamente a la Olimpia. ¿Ventas ya no están previstas? Y me parece, Bruno, que la oferta que tendría que llegar por Fernando Cardoso no está llegando o no llegaría para el inicio del campeonato. Eso significa que Fernando Cardoso, al culminar su presencia en la selección paraguaya preolímpica, tiene que empezar a trabajar también con el grupo. Sería algo bueno para Arce no perder a alguien que te puede jugar. Pero por derecha o por mira que Johnny ahí depende mucho del campeonato que haga, porque si hace un buen campeonato se va. Sí. Si hace un buen torneo preolímpico, más sumado a lo que ha hecho en la Copa Libertadores de América. Me estaba olvidando, Bruno, hablando de extremo, Rodney Reyes, que se estaría presentando también en este caso el trabajo de pretemporada para que sea el volante por derecha. Y si no es transferido Fernando Cardoso en este caso, podría jugar a la izquierda, si es que Rodney Redes viene bien, ¿verdad? Porque es un jugador que le gusta chiquearse porque es explosivo, puede jugar bien por ese sector derecho. Si no es transferido Cardoso, pero es uno de los referentes del Sub-23, es más, en los amistosos ya se ha destacado con goles también Fernando Cardoso, y de por ahí puede terminar yéndose así como lo hizo Mateo Gamarra. Aguántame un segundito, muchachos. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. El fútbol es pasión y el Cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades. En Luque, Areguá e Itagua, el Cacique sí te conviene. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Adrián Alcaraz, ¿lo recuerdan? Sí. Claro. Este es el muchacho alto, rulo, el viernes... centro delantero, delantero por fuera extremo, también. Sí, sabes que yo lo comparaba con lo que terminó siendo Marcelo Fernández. Viste que es delantero, pero era ese medio... Interesante, este es jugador de Libertad. Sí, bueno, y va a préstamo a Guaraní. Sí, el viernes hablábamos de eso, Dani, ¿te acordás? Claro, que yo te decía que parece que Guaraní limó asperezas con Libertad y que por eso Adrián Alcaraz estaba para ser jugador de Guaraní, al menos a préstamo. Después de lo que pasó con Alfio Oviedo. Es la primera transacción luego de lo de Alfio Oviedo, que era en un momento álgido hasta desde el campo político. Porque el entonces vicepresidente Velázquez era muy fuerte en Guaraní, ni habló de lo que significa Horacio Cartes en Libertad, y Alfio no debía jugar el partido contra Libertad. Lo que pasa es que, y vos le preguntabas a Héctor Melgarejo, a nivel internacional, o sea, ya hay jurisdicción, no corre eso de vos no puedes jugar contra tu club. Exactamente. Porque dejó jurisprudencia lo de Courtois en la Champions, en la UEFA. Pero es como el famoso pacto de caballero, o sea, yo te presto y vos no me podés arruinar. Y eso fue lo que hizo Guaraní en el torneo donde Guaraní estaba peleando el título, clausura 2021. Lo coloca Alfio, se enojó Libertad. Es más, Alfio fue clave para ese torneo de Guaraní y ya a la semana siguiente pasó por Cerro por el mismo Libertad. Y Alcaraz es el jugador que protagonizó la fractura de Cabañas
el chico norteamericano paraguayo de Cerro, el lateral derecho, en aquel partido, ya en la recta final de la apertura del año pasado. Pero siempre tenía condiciones, o sea, él era uno de los abanderados, él tuvo minutos antes de estos jugadores que se consolidaron en el 2023 en Libertad, y fíjate, Guaraní termina incorporando casi un equipo, siete jugadores, Servín, el zaguero López, Alcaraz, los argentinos Mansur, que vienen del ascenso, Mansur, Cuello, ahora Matías Martínez, Paul Charpentier y Adrián Alcaraz. Sí. Oficial también Maná, nuevo refuerzo de Luqueño. Bueno, ya se sabía, pero se oficializó. ¿Qué pasó con Botellón y Ameliano? En un momento vamos a escuchar un resumen, nos explicaba el presidente, pero ya le adelanto al oyente. Un tema de salud, tema particular, 60 días de permiso pidió el técnico Humberto García, que va a seguir en las inferiores, pero se va a, aparentemente es un tema de salud, y repito que, bueno, van a escuchar ustedes lo que decía el presidente Melgarejo, y rápidamente cerraron con Pedro Saravia, que es el nuevo técnico de Ameliano. A ver, Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Qué más con respecto a Olimpia, Bruno? El jueves pudimos ver el entrenamiento y Derlis trabajando normal al igual que sus compañeros. Sorprende, ¿no? Porque se hablaba de una semana, tal vez 2, con trabajos en forma diferenciada. Sin embargo, trabajó bien, tocando balones, primero trabajo físico y después balones, una buena para el hincha de Olimpia, ya que Derlis a esta altura, si está en condiciones, será clave en el equipo de Francisco Chiquial. ¿Y sobre los juveniles? Y vamos a ver qué pasa con, en este caso, lateral izquierdo Víctor Palacios, después Alan Cano, Freddy Colmán, Paulo Riveros y otros jóvenes quienes están trabajando con el plantel principal. Rodrigo Fruto, por ejemplo, está en la selección nacional sub-23, Facundo Isfran, el arquero que había sorprendido en el sudamericano sub-17 por las atajadas y después esa sentida despedida al llorar allí en el campo de juego cuando la selección se había eliminado en ese campeonato sudamericano. Está trabajando con el grupo que dirige Francisco Chiquiarce. Sub-19 tiene que utilizar en este campeonato y veremos si continúa Alan Cano, si juega Riveros o recurre a otro que también podría ser Freddy Colmán o tal vez Palacios, que cumple con ese requisito del sub-19 lateral por el sector izquierdo. Sí. Bueno, Johnny, volvemos en cualquier momento, ¿te parece, para continuar con respecto al tema Olimpia? Perfecto, señor, pero permíteme, Bruno, enviar un saludo cordial al señor Alan Will, me preguntan acá. Alan Will está para ir al Celaya. No será tenido en cuenta y va a ir al fútbol mexicano, al Celaya, que lo había tenido en su momento al Pep Guardiola en el campo de juego allá por fines del año, en este caso del año 1900, creo que principio de 2000 había jugado en ese equipo Pep Guardiola, y allí va a ir a jugar Alan Will, delantero que tuvo poca chance en Olimpia. Barça Hook, otro que también está en la selección paraguaya sub-23, que después se tiene que integrar al grupo principal. Bueno, ese equipo mexicano, ¿dónde estuvo Diego González? También. Sí, allí arrancó. O sea, allí hay una ruta de los empresarios de jugadores paraguayos que suelen llevar por Perú, Panamá, y porque cuando charlamos, de ahí vino Rodrigo Melgarejo, ¿verdad? Cuando se habló de Luqueño y terminó recalando en Cerro, y hablando con el representante, nos contaba que había varios paraguayos, en ese equipo mexicano. Y sobre todo, Johnny, hablando un poco del tema sub-19, estábamos hablando el sábado que ahí encajaría Matías Almeida. Matías Almeida también, sí, otro que cumple con el requisito de tener 19 años y ser ya un, no experimentado, pero con varios minutos en primera división en el equipo de Tacurí. Y trinidense también. Diego Torres fue ahí, me apunta Tomás Aranda. A ver. No se habrá equivocado de apellido. Diego González. Al Celaya, ¿verdad? Pero Diego Torres tampoco creo que va a ser tenido en cuenta. No, ya sé, pero... que anduvo por Celaya de fútbol mexicano. Es lo que dijiste. Sí, anduvo sí, pero ahora no.
A Diego Torres también entonces. Sí, él tuvo... No, por eso, o sea, hay una conexión allí, o sea, para que vayan jugadores paraguayos a ese equipo mexicano. Sí. Después de allí retorna al Olimpia, tuvo pocos minutos y esta vez se le comunicaron que no será tenido en cuenta, será prestado el futbolista Diego Torres, el extremo. Bueno, perfecto. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Ponerlo al aire, presidente Ameliano, explicando la situación de Humberto García. ¿Qué pasó, presidente? Contanos un poquitito del alejamiento de por qué se dio esto de Humberto García y ya inmediatamente la contratación de Pedro Saravia. Bueno, lo Humberto se dio, bueno, cuestiones particulares, personales, ¿verdad? Problemas de salud que tiene que hacerse un tratamiento, que tiene una evaluación próxima a través de aquí a 60 días. Lo que ocurrió acá también en Paraguay le afectó, lo de Iván, y yo creo que le hizo recapacitar y bueno, y que necesitaba bajar unos cambios, ¿verdad? No quiero ahondar mucho en detalle, porque bueno, son cuestiones particulares o personales, ¿verdad? Claro, pero es muy fuerte esto que contás, presidente, le afectó lo de Iván y como que ahí él... Lo de Iván, que para él también es una situación que se le puede complicar, presidente. Sí, tiene, o sea, se fue allá, aprovechando de allá, hizo un recorrido, y se hizo varios estudios y bueno, y tuvo unas recomendaciones fuertes aparentemente que le tomaban a tomar esta decisión, ¿verdad? Y más todavía lo del otro. No me gusta hablar mucho, pero en un momento me dijo, soy el sostén de mi familia y si me pasa algo a mí, ¿qué va a pasar en mi familia? Y bueno, quería recuperarse bien, ¿verdad? Claro. Sobre todo bajar un cambio, ¿verdad? O sea, esa presión de estar ahí hasta que esté todo normal. Claro. Con medalla milagrosa, mi cooperativa, todos a bordo. Ganá con una camioneta 0 kilómetro 2024. Una camioneta 0 kilómetro 2024 y millones en efectivo. Genera cupones con ahorros, créditos, seguros y tarjetas. Pagos vía APP Medalla Milagrosa 24/7 generan triple de cupones. Más en redes o al 019-9000. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Llegaron a concretar rápido con Saravia porque se habló también en su momento de Hernán Rodrigo López, pero se decantaron por Saravia. Sí, hablamos con el profe Humberto también y hablando de las posibilidades de que se asemeja a su juego, al juego directo. Ciertamente Pedro tiene solamente una mayor preferencia de parar mejor su equipo atrás, pero también hablando de esas posibilidades salió la de Pedro, nos reunimos con él y muy rápido podemos llegar a un acuerdo. Más te comento, nos juntamos, él estaba en Santaní, nosotros estábamos por San Bernardino y nos juntamos el 31 a las 16 horas, ¿verdad? A hablar. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Presidente, ¿cómo queda el tema de las inferiores? Porque aquí cuando estuvo con nosotros de invitado el profe Humberto García, él decía que también él trabajaba en las inferiores, él tenía a su cargo las divisiones formativas de Ameliano. En principio continúa, ¿eh? Ya es una decisión de él. Pero o sea que continúa. En ese tipo de tareas él sí puede evaluar el trabajo que hacen los técnicos de las formativas. Sí. Quiero entender que sí, ¿verdad? Porque eso hablamos y me dijo que sí, que continúa todo normal. O sea, Héctor, él lo que se despeja un poco es del estrés que significa estar constantemente en la primera, los resultados, los vaivenes, porque también al coincidir justamente con su viaje a Europa,
como que se quiso especular con una especie de cambio aéreo. Creo que con lo que está diciendo y con la consulta que te hacía Fabio del tema de las inferiores, o sea, él va a seguir relativamente ligado a Meliano siempre y cuando él lo considere así, pero lo que se baja es un poco del estrés de primera. El estrés de primera y bueno, o sea, voy a decir, él está ahora analizando hacer una intervención quirúrgica que lleva un tiempo de recuperación, que eso es lo que tiene que, son 60 días de tratamiento para ver si llega o no a poder realizarse esa intervención, ¿verdad? En enero, Sueñolal y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovechar 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visitanos en www.suenolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Con respecto a Olimpia Cerro, van a jugar en el Defensores del Chaco. No se da lo de Encarnación. Eso está reafirmado. Sí, pedimos contacto. Lo de la Copa Sudamericana tiene el Defensores seguro. Lo otro tenemos un tiempo, ¿verdad? Pero hasta ahora sería acá en Asunción. No sé si en el Defensores o en Cancha de Sol, ¿verdad? Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrar los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país. Y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Si se da la apertura del tema de Olimpia, de poder fichar, ya que han llegado a un acuerdo sobre Hugo Benítez, ¿Hugo Benítez va a poder jugar contra ustedes el partido de la Sudamericana? Sí, porque es un préstamo con cargo. Sí va a poder jugar. Sí. Perfecto. 12:26. Lo de Cerro Porteño, ¿es clave que tenga que llegar el delantero que falta? ¿O Cerro tiene delanteros necesarios como para encarar el campeonato? Yo creo que depende de quién llegue. Porque igual yo creo que Cerro ya, no te digo curarse de espanto, pero siempre cito que viene de dos experiencias donde fueron por alguien que el futbolero promedio no necesitaba googlear. Vos decís un Boselli, vos decís un Moreno Martín y la gente ya sabe de quiénes se trataba. Porque respaldándonos en lo que debe ser el objetivo de este semestre, que es el torneo local, el famoso Bernay tiene un plantel con el cual puede luchar para ser campeón. O sea, no es que necesita que venga. Ahora, si viene un jugador, la vez pasada vos citabas no los apellidos, pero sí las trayectorias de alguien que tiene una constancia goleadora en la Liga MX, o alguien que no estuvo tanto tiempo parado como Iturbe, más allá de lo que produce al hincha de Cerro Porteño ese nombre, yo no creo que sea clave. Ahora, quieras o no, tenés doble competencia. Cerro con lo de Lucas Quintana. Por los nombres que se manejaron hasta ahora, Dani, no es un clase A el que va a venir. Es que para mí sería lógico que buscaron al que ahora finalmente desde Gimnasia de La Plata va a ir a Vélez. Tarragona. Sí. Y el otro es el uruguayo Aguirre. Yo creo que más allá de que no pueden encajar en lo que vos preguntabas de que es clave que venga él. O sea, ¿clave para qué? O sea, tiene que venir un Tarragona para que Cerro aspire a ser campeón. No. Cerro, si Churín se recupera, si Alfio prolonga el buen cierre que tuvo, si Cecilio es el que fue aquella noche contra el General Caballero, si Iturbe llega al 60-70% de lo que es su potencial, si Pachi no es tan intermitente como fue en el segundo, en la segunda rueda del semestre pasado. Yo creo que Cerro tiene con qué. A eso sumarle que cerró muy bien el año Fabricio Peralta, que Wilder Viera, estando bien, es tranquilamente transferible. Como recordemos que Damián no fue el primer buscado por un equipo de Brasil, fue el propio Wilder Viera para un Inter que fue el equipo que estuvo más cerca de eliminar a Fluminense. Entonces Cerro tiene un buen plantel, por eso no es que sea clave. Ahora, Cerro en la planificación recupera Piris Damota también. Por eso yo creo que Cerro se compró una tonelada de dolor de cabeza por aquel enorme error de Jubero de hacerle jugar a Lucas Quintana ese partido de práctica contra los chicos de Chile. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas Quintana te hacía un 2-por-1.
Él era titular por rendimiento y él era el sub-19 de Cerro. Ahora en cualquier equipo de Cerro que vos hagas, vas a tener que prescindir de un titular y experimentar con un joven. Algo que suelen hacer todos los equipos, salvo Libertad, antes que se le vaya Enzo González a Wolverhampton. Entonces, yo creo que de mitad de cancha para arriba, no es que Cerro esté demasiado necesitado, si es que estos nombres que he citado tienen una constancia importante. Va a ayudar porque yo creo que la planificación de Cerro es competir como loco la primera rueda del torneo de apertura, porque el torneo arranca el 19 de enero y la Copa Libertadores para Cerro arranca recién en abril. O sea, tenés medio enero, todo febrero y todo marzo, entiéndase, habrá jugado mínimo 11 fechas, o sea, una rueda. Allí no hay excusa. Ahora, en la segunda rueda sí entras en doble competencia y allí sí se vuelve muy importante tener un plantel con más fondo, porque acá yo no voy a una cuestión de lo que te genera tal o cual apellido, pero vayamos a una cuestión de cantidad. En la defensa, hoy por hoy tenés a Morel, tenés a Brock, tenés a Báez, tenés a Miguel Benítez, tenés a Arzamendia, tenés a los Alan, a Rodrigo de Jesús, algunos jóvenes capaz para las primeras 4 o 5 fechas, no por el tema del preolímpico. En el medio campo le tenés a Pirida Mota, le tenés a Fabricio Peralta, le tenés a Wilder Viera, en el tema de la contención o el tema de la llegada. Y después los nombres que he citado a nivel ofensivo. O sea, Cerro tiene un plantel relativamente no hasta profundo, pero no corto, especialmente para la primera parte de este semestre. Después en la segunda parte sí. Por eso yo creo que insisten con ese delantero. Yo te aseguro que Cerro no tenía fase de grupos, capaz hasta se arreglaban con lo que tienen, pero al tener fase de grupos y lo que hoy el equipo de Cerro va con Jan. Sí, con Alan Benítez. Arias puede... No, es Jan, ¿verdad? Es Jan, pero fíjate, o sea, en ese ejercicio no hay tanta brecha con el segundo. Es Jan, y si no está Jan o... No Jan, hay tanta preocupación, ¿verdad? Jan Sí, tiene alguna de sus locuras, está Arias. Exacto. Alan Benítez, y si no le va bien a Alan, está Alan Núñez, que en los primeros partidos va a estar en Venezuela seguramente. En la saga central le tenés a Báez y a Morel. Y ahí como suplente le tenés a Brock y a Ronaldo de Jesús. Por la izquierda le tenés a Arzamendia y le tenés a Miguel Benítez. O sea, allí ya no hay esa brecha. Vas a tener que utilizar a un sub. Ninguno es sub de lo que cité, sí, por el tema de Lucas Quintana. Va al medio campo, lo que dije, querés jugar con 3, tenés a Pirida Mota, tenés a Wilder Viera y tenés a Fabricio Peralta. Wilder y Fabricio los primeros partidos también afuera. Claro, y entonces ¿a quién tenés? Le tenés a Carrascal. Carrascal. Y después el propio Morel te puede hacer esa transición como hizo Pirida Mota hacia atrás el año pasado. Y después tenés a los de arriba, Pachi, Cecilio, Iturbe puede ser una alternativa, y arriba le tenés a Churín con Alfio. O sea, no sé si omití algún nombre, pero o sea, no es un plantel corto para encarar 2 meses y medio. ¿Es más que el año pasado? Sí. Sí, tiene más variantes, y sobre todo es lo que significó la experiencia del año pasado, de no depender solo de Alfio Oviedo y de Churín en cuanto a delanteros. Por eso ese tercer ofensivo que pueda llegar, que no es clase A, que no es Boselli, no es obviamente Moreno Martins, pero uno que también puede aportar goles. Entonces por eso apuntan a un Rodrigo Aguirre que tiene un promedio interesante cuando estuvo bien, porque últimamente no venía bien. De hecho el Monterrey parece que ya no lo va a tener en cuenta. Es jugador del Monterrey, y de ahí se tiene que ver esa situación, porque hay jugadores, hay equipos de Uruguay que lo quieren a este Aguirre también. Peñarol es uno de ellos, por ejemplo. Se trata de un delantero interesante, pero que puede aportar eso que quizás le faltó mucho a Cerro el año pasado: hacer goles. Está citando algo muy importante. Por hacer algo, goles. Damián Bobadilla se va como goleador de la era Bernay. Totalmente. O sea, Cerro fue un equipo que, por eso insistía con el tema del rol que le quiere dar Bernay a su centro delantero, porque Churín no tuvo gol. O sea, Churín viene de un semestre muy bajo.
Y Alfio le agregaba sacrificio, pero tampoco es que tuvo gol. Por eso se mencionaba aquella gran racha que tuvo Damián con el famoso pisar el área y definir, que es algo súper válido, pero Cerro tuvo un déficit en ese menester. Todo bien con lo que se busca del 9 moderno, que los volantes lleguen, que tengan gol, que tengan pisada, pero vos querés que el hombre que juega más cerca del arco rival también pueda definir, y desde ese lado sí uno puede percibir cierta necesidad en Cerro. Ahora, uno sabe que nuestro torneo local, o sea, para campeonar no es que precisás esa fineza en todas las líneas, pero sabiendo que el objetivo es campeonar acá, pero tampoco es tirar la toalla en la Libertadores. O sea, la Libertadores... En abril recién comienza la Libertadores para Cerro. Para Cerro y Libertadores. Ahí ya, ¿cuántas fechas vas a tener? Por eso, más de 11 fechas 11 mínimo. fechas, Voy a tener la primera rueda. Primera rueda, jugaste un clásico ya de por medio. O sea, que el equipo va a estar aceitado fino para ese momento. Pero es otra competencia. Totalmente. Cardoso Lucena no huele. No. Pero él no estaba a préstamo acaso. Tiene contrato vigente todavía con Colón. El préstamo sigue. O sea, el préstamo recién termina en junio. Claro, salvo que exista una cláusula que diga que el jugador no puede disputar en una segunda división, tipo de la cláusula de Conmebol con los equipos participantes de las copas. Él todavía tiene contrato con Colón. O sea, se especuló con esa posibilidad porque descendió el equipo de Santa Fe. Entonces, si no tiene esa cláusula, Pica debería seguir. Y todo esto, cuando vos preguntabas si tiene más que el año pasado, yo te decía que sí, porque si yo hago la comparativa de enero del 23 y enero del 24, mira que en enero del 23, que eso está también allí, hablando de los que llegaron. Cerro el año pasado tuvo una especie de distopia, se le había ido Pulpito y traía delanteros. Estaba Moreno Martins, pero fíjate que en el 23 Fabricio Peralta era un desconocido, Wilder no era tenido en cuenta, Damián Bobadilla fluctuaba, Arzamendia no había llegado todavía para ese mercado de pases. Entonces lo que pasa es que ahora se tiene que ver la mano de, y ahí pongo como una especie de dupla, Berna y Jubero, porque el año pasado o en el semestre anterior yo me pasé diciendo que Cerro en medio del torneo hizo algo que se hace en esta época del año. Dijo, Pica, Lucena, Patiño, Aquino, Gabriel Báez, muchas gracias, afuera. Y promocionó a varios juveniles o varios jugadores que no tenían mucha cabida. Y este es el momento, o sea, Fabricio Peralta, todo bien que cumplió, pero se le va a mirar con otros ojos. El propio hincha de Cerro que se pasó aplaudiendo lo de Peralta, ahora va a querer que él se coloque el equipo al hombro como en algún momento lo hizo Matías Villasanti y ese tipo de cosas. Ese es el desafío de Cerro, porque el año pasado el torneo local estuvo tan distorsionado que el hincha de Cerro a su club, el hincha Olimpia para su club, nunca le miraba con la expectativa de ganar el título, porque la vara era muy baja, porque uno dice, qué buen torneo hizo Peralta. Sí, para alguien que apareció de la nada y para un equipo que ya no peleaba el título. Ahora, este año, la gente de Cerro va a querer que Peralta sea el dueño de ese medio campo, que sea, repito, una especie de Villasanti. Ahora, Iturbe si está bien. Sí, está bien. Ese es el tema, ahora, sus últimos partidos. ¿Te imaginas lo que puede ser, perdón, Fabio? Iturbe por derecha, Cecilio por izquierda, y ahí va a estar no sé cómo va a jugar 2024 Bernay, con 2 puntas y un centro delantero, Churín fino, puede ser un equipo peligrosísimo. Ahora, ¿quién es el armador ahí? Y puede jugar Pachi también y jugás con solo 2 volantes. Pachi no está en este equipo que doy. En realidad ese no está en Iturbe, pero sí. No, pero yo te hablo de Iturbe haciendo buena pretemporada, amistoso. Entonces no sé si va a haber posibilidad de amistoso, ¿verdad? Pero prescindís de un lugar que ya está vacío con la ida de Damián Bobadilla. Colocás a Fabricio Peralta con Pírida Mota o Wilder Viera en una especie de doble 6, que no es el dibujo preferido de Bernay. A él le gusta jugar 1-2, o sea, con 3 volantes.
y por delante de una especie de doble 6 colocas a Pachi como el enganche, a Iturbe por derecha, a Cecilio por izquierda y al centro delantero que puede ser Churín, Alfio o el extranjero que llegue. Pero hace rato cuando hablábamos del Newcastle, hay abanico. Yo no creo que ese sea, por ejemplo, el Cerro que juegue contra el cabeza de serie de visitante en la Libertadores. No veo a un equipo con Iturbe, Cecilio, No. Pachi, porque entre los tres no es que hay demasiada solidaridad a la hora de marcar y prescindir de un todoterreno, que puede ser, por ejemplo, un Wilder Viera. Pero ¿quién terminó mejor el año futbolísticamente, Cecilio o Pachi? Y ahí caemos que yo te diré que Pachi bajó mucho. Y Cecilio, hubo partidos, o sea, te agarrás de los últimos 5 partidos, de esos 5 últimos partidos, 2 hizo así donde él, no digo brilló, pero fue importante para el equipo para aportar pases. Para mí el mejor partido de Cecilio fue antes de esa larga lesión, y mira qué época te estoy hablando. Te estoy hablando de cuando Bernay era el técnico del primer ciclo, antes que asuma Gavilán. El partido donde él hace un gol y un pase fantástico para Claudio Aquino, imagínate de qué época, en la cancha de Cerro. Por eso te decía, Bruno. De Enzo Jiménez se olvidaron, dice acá un oyente. Ah, es cierto. Capaz, mira, de visitante, tranquilamente Enzo puede ser ese extremo por derecha. Por eso cuando vos decías, ¿quién cerró mejor? Ya está a disposición, dice acá. Sí, pero necesita pretemporada. Necesita todavía. Y fortalecer todavía esa rodilla, ¿verdad? Claro, me imagino. claro. Eso lleva su tiempo todavía. Porque mira que él se lesionó en el clásico de la segunda rueda de la apertura. Y fue una lesión durísima, esa que tuvo con Fernando Cardoso. Exacto. Entonces cuando vos preguntas quién terminó mejor entre Pachi y Cecilio, y ahí es donde uno va, vos objetivamente, ni el Pachi ni el Cecilio del clausura del año pasado es suficiente para ganar la apertura. ¿Qué te dice que Fabricio haya sido la gran revelación jugando, ponerle 10 partidos, y Damián haya sido el goleador? Habla muy bien de ellos, pero habla bastante mal de los otros. Se supone que ellos deberían haber sido complemento de la racha de Churín, la magia de Cecilio, la inteligencia de Pachi. Nada de eso se vio. Jan, la vez pasada, Cristian también nos daba números cuando yo decía que fue su peor año de que estaba en Cerro. Jan recibió casi el doble, casi el triple de los goles que había recibido hace 2 años. Y eso habla de la faceta defensiva también del equipo. Claro. Y ahí lo tenías a Brock, lo que trajiste supuestamente de Cruzeiro, ¿verdad? Y ni jugó y menos te garantizó que puedan entrar menos goles, ¿verdad? Y el caso que toda la defensa, por eso lo de Lucas Quintana mismo. Entonces, Cerro tendrá que cambiar rápidamente el chip, porque esas buenas sensaciones fueron más bien ya desde una especie de consuelo de haber perdido tempraneramente el título contra Libertad. Federico Santander, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, bien. Feliz año para vos y tu familia, Federico. Igualmente. Bueno, contanos un poco, ¿cuál es el plan A, Federico? Nada, esperar alguna oferta que tengamos ahora. Y veremos, digamos. ¿Y lo de Guaraní cómo está? Lo de Guaraní terminó ahora, en diciembre. Ajá. ¿Terminó el préstamo o tu vínculo? No, mi vínculo con Guaraní terminó ahora en diciembre. Ajá. Hicimos con una opción de 6 meses, pero no pudimos llegar a un acuerdo ahora para estos 6 meses. ¿El acuerdo es con el club o contigo mismo, Federico, también? No, conmigo. Ah, contigo. Y en el caso que, o sea, entonces en Guaraní ya no continúas. No, ya no. Ya me despedí del club, digamos. Ahora me toca buscar otro destino. Ajá. Pero ya a Italia no volvés, vos estás como jugador libre. No, yo estoy como jugador libre. Ah, mira, entonces esa abre chance. Allá en Italia para venir a Guaraní. Ajá. ¿De Olimpia no te llamaron o de Cerro? De Olimpia y de Cerro no. ¿De dónde estás recibiendo llamados, Federico? ¿Hay sondeos de vos en Europa, hacia Norteamérica? No, de Brasil estoy recibiendo unos cuantos, pero estamos viendo. ¿Son equipos de la Serie A de Brasil? No, vos sabés que no me dicen el equipo, solamente el destino.
Y Federico, Eso vos es lo que querés tengo de esperar, novedad, digamos. vos querés esperar Pero hasta después, último. de plano local no tengo nada. Del plano local no tenés nada, pero un poco tu prioridad sería salir afuera, o sea, bueno, lógicamente que vas a salir afuera, ¿verdad? Es salir al exterior, salir, o esperar hasta el último momento la posibilidad de jugar en Paraguay. Y voy a esperar hasta ver qué hay. Me gustaría todavía continuar por Paraguay, pero si existe la posibilidad de salir afuera, obviamente que prefiero afuera. A ver, vos estás diciendo que tu no sé si prioridad, preferencia es extranjero, pero no te cerrás a lo que es el plano local. Sí, obviamente, así mismo. ¿Y cómo estás, Federico, en estos momentos? Físicamente, ¿no tenés lesión alguna? ¿Cómo estás? Y yo entrené con Guaraní hasta el viernes pasado. Y después de estos días que no quedé de fiesta no estuve haciendo nada, pero hoy le estoy metiendo de vuelta, pero individual, digamos yo, aparte. Y en la temporada que pasó, Federico, ¿te persiguieron las lesiones? ¿Qué fue lo que pasó principalmente en este segundo semestre final del 2023? Y en el segundo semestre hubo unos pequeños problemas que tuve extrafutbolísticos, digamos, por eso no me fue bien, pero bueno, dentro de todo hice lo mejor. No fue lo que esperaba, pero bueno, es lo que vieron, digamos. Federico, es mucha la diferencia que hubo entre lo que vos pretendías y lo de Guaraní. ¿En qué sentido? Económicamente. Económicamente, para continuar, ¿sí vos? Sí. Sí. El presidente me aclaró bien cómo va la situación del club y dijo que no están sin nada, digamos. Y obviamente no voy a pelear con ellos en ese sentido porque no me conviene, entonces era mejor no continuar. ¿Y cómo haces mientras, Federico, con respecto a esperar alguna oferta? ¿Te vas a mover por tu cuenta? ¿Cómo haces el trabajo? Me tengo que mover por mi cuenta ahora estos días, digamos, a esperar. Porque ahora que anuncias que sos jugador libre, sí, puede venir la carga con respecto a la posibilidad de tenerte en su equipo o alguno de los entrenadores. Sí, obviamente, vamos a escuchar la oferta, vamos a sentarnos a ver qué hay, vamos a analizar muchas cosas también. Y en materia de duración de vínculo, ¿tenés algún tiempo estipulado, ya sea afuera o acá? ¿Cómo? No entiendo. O sea, un contrato de 2 años, 1 año. Y sería mejor un contrato largo ya. Para no estar así especulando otra vez 6 meses, negociando. Está perfecto. Vamos a ver. Obviamente le agradecí al presidente por todo, el club Guaraní, y obviamente a la gente también. Claro. No fue lo que esperaba, pero bueno, fútbol obviamente, pero hay revancha. Claro. Un fuerte abrazo, Federico, que sea un gran año para vos y tu familia, muy amable. Dale, Bruno, igualmente. Gracias. Federico Santander confirmando, no continúa en Guaraní, no hubo acuerdo económico, es jugador libre en estos momentos, hay ofertas desde el fútbol brasileño, pero él también no se cierra a esperar a escuchar ofertas para continuar en el fútbol paraguayo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Rooney fue despedido. Qué rápido fue despedido él. Es que estaba en la segunda división de Inglaterra. En el Birmingham. Y sí. Lo echaron. El equipo de los Peaky Blinders. Claro, el equipo de Thomas Shelby y compañía. Estaba en el 6º lugar aproximadamente. 5º, 6º estaba. ¿Cuándo agarró? Bien estaba el Birmingham como para llegar a primera ahí. Vos sabés que hasta inclusive llegó, no sé si está en puesto de descenso, pero mal Rooney en Birmingham. Este mes de enero
sigue con los increíbles descuentos Chacomer con Kenton, comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o la Forza 150, te llevas aparte de los descuentos una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta para estas y otras ofertas al 0976 10 10 10. Y no te olvides, Barrio Monte Alto, cuotas desde 290.000 guaraníes, 0982 598 302, 0982 598 302. ¿Dónde queda esto? Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, Itapúa, a metros, a pasos de la ruta PY06, fracción que te ofrece energía eléctrica, calles empedradas, una zona poblada de alto crecimiento. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. 12:50. Bueno, si les hago la pregunta, yo sé que es a lo mejor muy prematuro, pero Libertad mantuvo su base, salvo lo de Barbosa. Sí. Libertad tiene estabilidad desde todo punto de vista. Todavía ni sabes lo que ya le da de uno a Libertad. No, pero tiene estabilidad y tiene la base de campeón. Pero sabes que tiene un equipo muy adulto. Sí, hay sectores donde... Y vamos a esperar lo de Olimpia, pero si yo les pregunto hoy, el candidato uno o el que mejor armado está, ¿quién es? No, por el tema del armado, lógicamente Libertad sale con ventaja porque... ¿Cerro no? No, porque Cerro, Olimpia y Guaraní tienen que ensamblar. Libertad no. Libertad lo que tiene que evitar es que voy a inventar la palabra, desensamble, ¿verdad? Porque terminó bien. Ahora, con lo de Libertad hay un pero. Todo bien con lo que hizo Galeano, pero la fortaleza de Libertad estuvo cuando Garnero sacó todos esos puntos. Libertad terminó, pero con lo justo. Se le lesionó feo Villalba, se le bajó Melgarejo. Estos ya van a estar para el inicio del campeonato. Tito no. Tito tiene Tito prácticamente toda la apertura. Ahora sí me decís, en algo que a mí me parece que a mí me llama la atención que Libertad no contrate otro número 9. Me vas a decir, pero Tacuara, Caroso los goles que hizo, pero Tacuara no es eterno. A lo mejor promociona a un juvenil. ¿Nos retorna ya Huguito acaso? Hugo Martínez está, ya jugó la última fecha. Ya jugó la última fecha. Va a estar pleno. Y a lo que decía Fabio, yo le respondería que vuelve Aguilar. Gustavo Aguilar. Le van a dar la oportunidad a Aguilar. Yo creo que Gustavo Aguilar va a cumplir el rol que tuvo, por ejemplo, Alfio Oviedo. De cuando esté cansado Tacuara, él va a hacer el trabajo sucio, pero entonces también para vos, Dani, Libertad arranca... No, vos preguntaste quién está mejor armado. Y el que está mejor armado es el que terminó mejor. O sea, recién hicimos el equipo de Cerro. La pregunta, el que tiene más jugadores. Más alternativas. Mejor plantel. Libertad. Yo te digo Libertad. Yo esperaría por Olimpia. Vamos a ver con Olimpia porque los nombres que se manejan... Ese es el tema, porque si vos me decís, Chiqui Arce va a tener toda la responsabilidad, se tiene que ver la mano de Chiqui Arce, eso que vos decías, ensamblar, y que tiene que ser un equipo competitivo y de alto vuelo futbolístico el de Olimpia, que hasta ahora no sabemos si lo va a tener. No, y si vamos a hablar de riqueza de plantel, recién hicimos un recorrido por Cerro. También. O sea, lo que pasa es que al Cerro del 23 se lo miró con una óptica de no te digo hasta contemplar, pero no se fue exigente, y no fue ni culpa de Bernay ni los chicos, no, todo lo contrario. O sea, Cerro termina oficializando a un técnico que el propio Cerro en las dos oportunidades se encargó de decir, este es interino, este no es el fijo, este es interino. Entonces yo creo que Cerro también tiene un plantel de estos nombres que hemos barajado. Podés armar un equipo muy competitivo. En Olimpia, yo creo que también vivieron un 23 muy
distópico, porque estaban totalmente obnubilados, con razón con lo de la Libertadores. Olimpia tiene su mayor satisfacción aquella noche contra Flamengo, pero probablemente haya sido el juego que menos siente Chiqui, porque en Río se fue a defenderse colgado al travesaño, y en Asunción fue un equipo muy directo, también acicateado porque Bruno Enrique le había hecho gol muy temprano. Pero si vamos a cómo ganás ligas, vos ganás ligas con el sello de tu equipo, el sello del técnico para el equipo. Hoy tu podio, ¿cuál es? ¿Es Libertad, Cerro, Olimpia? Sí, pero como decís, no tiene demasiada validez, porque en 20 días no... Olimpia capaz te presente 4 o 5 jugadores que ahora ni siquiera están... Bueno, pero ya sabés que va a pasar eso. O sea, Olimpia ya está moviendo, que Espínola, Carlos Paraguarí, Espínola. Sí. Yo te arranco pero ¿quién va a ser el arquero? Lateral izquierdo, y arquero tiene 2, Espínola y Olveira. O sea, está bien bien cubierto ahí. ¿Te le va uno? Es que hay tantas y cosas... Espínola es el titular igual. Es que hay tantas Vamos cosas a suponer que se vaya Olveira. Hay tantas cosas que solamente una vez que se mueva la pelota, como se dice, es que vas a poder tener un análisis concreto de lo que está pasando. Porque Olimpia, Olimpia por ejemplo, pierde... ¿Cómo decir eso? Y sin embargo sostener que no, libertad. Muchas fanfarrias para Libertad. Ojo que Libertad, yo repito, para mí ya es un equipo con jugadores con mucho desgaste. Por una cuestión generacional, no por calidad. Atender un detalle, Olimpia dentro de andar a los tumbos y no tener un sello característico del Chiqui Arce, porque no se vio la mano del técnico el año pasado, uno de sus mejores jugadores fue Facundo Zavala. ¿Quién va a ser su reemplazante? ¿Va a venir Román? Perfecto, pero va a rendir en Olimpia. O sea, que hay interrogantes también de ese lado. Mira que este muchacho Fernando Román, de Nacional, no es malo. No es malo, pero hay que vestir la camiseta de Olimpia. Hay que vestir esa camiseta. Ya sé, déjenme que yo les cuente, por favor. Pero ¿viste? Y después te quejas cuando jugó con Ariel. Todos sabemos lo que pesa esa camiseta. Yo soy el que más digo eso, el tricampeón de América, campeón del mundo. ¿Qué me van a decir a mí? La camiseta limpia pesa. Chocolate por la noticia. No quiero decir catarato obviedad, como una vez me dijiste, pero... ¿Y para qué decir que Román? Mira la confianza que te da por Román. Ni siquiera dijiste Román es bueno. Mira que Román no es malo. No es malo. Es que, y también lo veo con personalidad, Dani, Yo sé que pesa la camiseta Olimpia. Sí, claro que sé. Es que esas camisetas, creo que Chiqui volvió a pedir por Peta, ¿verdad? Brizuela era un tipo, y en Olimpia, y mira que se le va a dar una tercera oportunidad, Sí, la tercera de esas historias tenemos. Y en el caso de Cerro, Freddy Vera volvió a Meliano, las camisetas de estos equipos. Por eso, lo que pasa es que yo en esta debo apoyarle a Fabio, porque Fabio arrancó con un puesto donde Olimpia tuvo a uno de los más sobresalientes. Mira, Zavala. Cerro, por ejemplo. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, que me diga Fernando Cardoso que no va a estar en la primera fecha por el tema del Sub-23. Y yo quería acotar ese tema con lo de Cerro. Cerro no va a tener a su mediocampo en las primeras 4 o 5 fechas. Cerro, por ejemplo, ¿quién es el lateral izquierdo? Arzamendia. Bueno, y Arzamendia se engripa o no juega bien los partidos. Cerro va a tener un enorme problema. ¿Y por eso contrataron a Miguel Benítez. Por eso, justamente. Porque hay lugares donde... vos me decís el peso de la camiseta. Sí. Acá el presidente Guaraní a mí me sorprendió cuando yo le digo, ¿qué pasó conmigo? Y dice, ¿por qué no lo retuvimos? Y me dijo, no, es que nosotros no lo retuvimos. Cumplió su ciclo. O sea, ¿sí? lo que me quiso decir... él fue muy decir eufemista, o sea, fue muy se cuidó mucho, o sea, lo que él me dijo, bueno, nosotros cuando le queremos a él, claro, no de la cantera se tenía altas expectativas con él, pero defraudó. No era lo que se esperaba de él. Cerro también un equipo a armar. Claro, también, o sea, sobre todo darle... pero menos que Olimpia. Por eso menos que Olimpia, y hay nombres que entusiasman, sí, porque el de Iturbe entusiasma si él pero juega, entusiasma de la nostalgia. Ya sé, Dani, pero si él juega por lo menos el 70% de lo que era antes, es un jugador con una potencia, el hincha realista, el hincha realista te dice, Cecilio si está bien, ojo con Cerro. Por eso. Ojo con cuando venga Olimpia. Acá vos le diste con un cañonazo a Chiqui que no se vio, claro todavía que no Olimpia tiene que jugar a algo, dijiste. Y el año pasado no se vio la mano de Chiqui. No, y claro. En eso, sabes que por eso te decía, en Olimpia el semestre el segundo semestre, el semestre de Chiqui, fue tan contradictorio que el gran logro fue
con el fútbol que menos siente Chiqui. Por eso yo iba a los 180 minutos contra Flamengo. Vos le preguntás al hincha de la Olimpia, ¿qué te acordás del 2023? No te va a hablar de Patronato, no te va a hablar de Nacional de Medellín, te va a hablar de Flamengo. Ahora, esos 180 minutos, vos lo trasladas al torneo Apertura del 24, vos las ligas tenés que ganar con tu sello, con el sello del DT. Perdón. Y eso no se vio después lo de Flamengo, no se vio en todo el torneo. Y esa es una cuestión de motivación del fútbol paraguayo, a nivel general. Y perfecto. Salvo Libertad, que igual siguió apretando el acelerador. Pero y nos estábamos olvidando de algo. Alejandro Silva Libertad. Ustedes se olvidan porque todos los nombres. Alejandro Silva también ya es una cuestión generacional. Él mismo Alejandro Silva del 2013. Pero igual sigue siendo un jugador muy importante. Pero si yo me decís hoy por hoy. Pero si arranca bien, hace una buena pretemporada, el hombre se cuida, en el buen sentido de la palabra, digo, se enchufa. Va a llegar fresco y va a llegar con la mente limpia, mira que clara. Carta habló con él. Claro. O sea, no, es que le llamó cualquiera. Humberto García, profe, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes, Bruno, a tu compañero de la mesa y a la audiencia. ¿Todo bien, profe? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo, todo bien. Qué bueno. Feliz año para vos y tu familia, profe. Escucharte un poco de primera mano. Charlábamos con el profe, con el presidente Melgarejo, y él nos decía un poco que por una decisión personal tuya, que tiene que ver con la salud, no quiso entrar en detalles. Pero, profe, contanos por favor porque todos quedamos sorprendidos. Hola. Sí, profe, quedamos sorprendidos con tu decisión. Y sí, sin entrar demasiado en profundidad con el tema, más que nada me hizo una inspección médica. Que me había invitado un señor español que me aprecia bastante, y en principio no quería hacer ni me interesaba, pero después lo que pasó con el profe Iván, que en paz descanse, uno analiza y acepté, y me hice la semana pasada, y no estoy mal, pero tampoco estoy bien. Pero me recomendó otros exámenes también para hacer y mejorar ya mi vida, porque lo que me dijo es darle un golpe de timón hoy medio. Claro, como que estás a tiempo, y es el instante en el que tenés que cuidar tu salud, y estando en primera división, dirigiendo el trajín, los nervios, someterte a lo mejor a un cuidado intenso, importante, no ibas a tener el tiempo necesario, profe, ¿verdad? Ni la tranquilidad. Así mismo, eso me dijo, porque los doctores son doctores del Real Madrid también, y eso me recomendó, que el estrés que una persona lleva es muy grande, más en la protección de ustedes, y eso fue lo que me dijo, que mejore, porque si era una operación nada más tu solución, vaya y páseme, pero ni la operación ya es factible, luego tenés que tomar otros caminos, mejor, porque el problema es la obesidad. Estoy en la peor parte de eso, y me explicó todo, bastante profundo, todo, y me quedo con lo que me dijo, de que mejorando múltiples cosas uno va a llevar una vida mejor, porque fíjate un poco que yo tengo 49 años y en el análisis que hice salió que tengo creo que 64, 65 años en mi movilidad motriz y en lo que es el cuerpo mismo, así que creo que tiene razón en tratar de que uno mejore en salud para seguir poder seguir todavía en el fútbol. Claro, no, totalmente de acuerdo, profe. Muy interesante lo que estás diciendo, porque haces un clic, inclusive, mirá, imagínate vos que Iván Almeida, que en paz descanse, todos quedamos con la boca abierta, un muchacho que vos lo miraba físicamente, estaba óptimo, él se cuidaba, hacía gimnasia, se cuidaba en la comida, era un hombre activo,
y bueno, tuvo 2 cirugías del corazón, imagínate lo que pasó con él, ¿verdad? Entonces, como que a vos también eso te choqueó, si se puede decir eso, profe. Sí, de hecho que no era mi amigo, ¿verdad? Pero tenía un aprecio bastante grande sobre Iván, tenía un aprecio muy grande por el ídolo que es su papá. Y como bien decís, era un tipo atlético que se iba al gimnasio, que corría con sus jugadores, tenía la cirugía programada, y que vaya a pasar esta cosa a un tipo joven que era saludable, pues me tocó bastante por el aprecio que le tenía al profe. Profe, ¿cómo se inicia este proceso dentro del tratamiento y buscando esa vida saludable de la que hablas? ¿Tenés un tiempo en donde empezás, por supuesto, el cuidado alimenticio y compañía? ¿Cómo va el proceso a partir de ahora? Sí, ya hablé con unos doctores ahí en Paraguay, con unos doctores amigos que me tocaron trabajar con ellos en otras instituciones. Ya hablé con ellos, le pasé los análisis que había hecho acá, y él ya me está esperando para comenzar el proceso. No, como vuelvo a reiterar, no estoy mal, pero tengo que darle ese golpe de timón para no estar mal. Claro, no, es totalmente entendible. Profe, cuando le explicaste al presidente, ¿él se quedó primero sorprendido, entendió, comprendió la situación? Sí, entendió perfectamente la situación. Y también es entendible porque es un club que siempre tiene hambre de conseguir cosas en el campeonato, de seguir escribiendo historias, y ellos necesitan un hombre que esté al 100% metido en lo que es el Ameliano, porque tiene que comenzar bien el torneo y también está cerca la Copa Sudamericana, así que tenían que traer otro profesional. Por eso quedó afuera mi cuerpo técnico, pero sigo ligado a lo que es el Ameliano, monitoreando lo que es las formativas y compañía, y lo que son los profesores de la primera fueron los que salieron, y viene Pedro Sarabia. Ayer estaba hablando con Pedro, en esta semana nuevamente voy a seguir hablando con él sobre el plantel, sobre lo que hay, sobre fútbol. Entonces los tiempos no son largos, son cortos, así que están tratando de llegar de la mejor manera posible para el torneo. Nos decía el presidente que en las formativas vas a poder trabajar, profe. ¿Eso va a ser así el año que viene, este año, perdón? No, yo dejo de trabajar. Yo dejo de trabajar absolutamente. Pero sí mirar, charlar de fútbol con los profes, hablar con el coordinador, esas pequeñas cosas, para seguir ligado al club. De hecho, justamente eso hemos hablado con el cuerpo técnico. También está Florencio Villalba y Gerson Alcaraz, de que el club que quiera contratar tiene que entender de que ellos van a estar a la cabeza por este pequeño lapso de 2 meses que me dio el médico para hacerme todos los estudios. Que ellos van a estar a la cabeza, y que yo lo máximo que vaya a estar es ser como ¿cómo se puede decir? Un consejero. Coordinador. Tipo un consejero, porque no voy a estar trabajando en campo. Me alejo totalmente hasta que termine todo lo que tengo que hacer. ¿Y hasta cuándo en España, profe? Mañana retorno, mañana. Qué bueno. Profe, te deseamos lo mejor, que bueno, la prioridad siempre es la salud, sin dudas, y que te encontremos ya más adelante óptimo, que es lo que está buscando, estar óptimo de salud. Un fuerte abrazo, profe. ¿Quieres decir algo más, algo que crees importante que no te preguntamos en la entrevista para toda la comunidad futbolera que te está escuchando? Sí, agradecerle en primer lugar a ustedes los periodistas por siempre darnos espacio, agradecerle por la preocupación que tienen, y decirle de que lo que todos ustedes estaban viendo, y tanto yo que sabía, pero que no me daba cuenta, que
que uno tiene que mejorar en la salud y que no puede jugar de la manera que estaba haciendo yo. Creo que siendo serio, hay una nueva oportunidad para todo, así que vamos a meterle para adelante y tratar de tener un mejor nivel de vida. Éxito, profe, éxito, fuerte abrazo, feliz 2024 Gracias. para vos, muchísimas gracias. Gracias, igualmente, chao. Humberto García, exdirector técnico de Ameliano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hablábamos con el profe, con el presidente Melgarejo, y él nos decía un poco que por una decisión personal tuya, que tiene que ver con la salud, no quiso entrar en detalles. Pero, profe, contanos por favor, porque todos quedamos sorprendidos. Y sí, sin entrar demasiado en profundidad con el tema, más que nada me hizo una inspección médica que me había invitado un señor español que me aprecia bastante, y en principio no quería hacer ni me interesaba, pero después lo que pasó con el profe Iván, que en paz descanse, uno analiza y acepté, y me hice la semana pasada, y no estoy mal, pero tampoco estoy bien, pero me recomendó otros exámenes también para hacer y mejorar ya mi vida, porque lo que me dijo es darle un golpe de timón hoy, me dijo, y decirle de que lo que todos ustedes estaban viendo, y tanto yo que sabía, pero que no me da cuenta que uno tiene que mejorar en la salud y que no puede jugar de la manera que estaba haciendo yo. Creo que siendo serio, hay una nueva oportunidad para todo, así que vamos a meterle para adelante y tratar de tener un mejor nivel de vida. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Cardinal Deportivo, buenas tardes. Julio F. le habla. Como siempre le lamen el trasero al Deportivo Amaño. Para usted, le va a traer también a Cristiano Ronaldo. Le va a traer a Haaland. Para usted, pero de Chupamé le lame tanto el culo a los... Buenas tardes. Estuve escuchando sobre el estacionamiento tarifado en Asunción. Suficiente con los problemas que tenemos en el fútbol, señora. Bruno, no sabes si Santander ha de querer salir adentro. Preguntale vos si no ha de querer salir hacia adentro. Sí, ya corregí eso, muñequito de torta. Ya dije, ¿no? La fuerza de la costumbre nomás. Yo no creo que vos hables también perfectamente el castellano. Por lo que escucho es medio... tu castellano es... No, es que viene de Harvard, muñeco. Bruno, ¿qué sabes de TikTok Dios? Si dónde jugaría. No, hasta ahora estaba para venir en libertad, pero se cerró lo de Matías Espinosa. Bruno, apenas una será, me da cada amargo que hay, será, qué pucha será, gran puta, no pueden enviar más una noticia o un comentario con buena onda será, gran puta, vos mandó yo cada se acuerda por así será. Pero viste que es una costumbre que tenemos, ¿verdad? Que en realidad el periodista tiene que tratar de hablar bien el castellano. No puede decir salir al exterior, porque lógicamente que si salís, ya se supone que es al exterior, ¿verdad? Cote que podés salir también de Asunción al interior, pero pues no es el caso, ¿verdad?
Entonces, ¿te vas al exterior? Sería la pregunta. ¿O tu prioridad es salir hasta ahí? La costumbre que tenemos, por ejemplo, nosotros los paraguayos decimos, te vas a subir arriba, ¿verdad? Bajate abajo, lo alguno te dice, ¿verdad? Yo a eso no llegué todavía, ¿verdad? Pero está bien, hay que corregir los errores. Pero tampoco es para agarrar y el 2024 y decir, bueno, me voy a cortar con galletitas las venas, ¿verdad? Y tampoco el muñeco que estaba hablando era que venía de, no sé, de la comunidad literaria de... ¿Qué ya pasa? No, hay un boludo acá me bajó la caña. Déjame chucha, me pone nervioso. ¿Volvieron tu amigo de WhatsApp? Sí, pero okay. Me corrigió no bien, pero Yargel demasiado, no, porque realmente fue muy... Está bien muy, la corrección, sí, pero en argelería yo soy campeón mundial. No, a mí no me vayan a buscar en eso porque ahí les voy a ganar al pedo. No, es pues un Shakespeare el que vino acá, o ¿cómo se llama? Un Cervantes. No es que vino de... yo soy alumno de Coelho, o no sé, García Márquez fue mi profesor, no sé. ¿Se entiende, verdad? De la Core, Bruno, vos más le va a Iturbe, Guau, que es mejor que jugador Tomba, es que Iturbe, cuidado con Iturbe. ¿Y por qué no se le chuta de todos los clubes internacionales? ¿Vos crees que sería un todo el mundo se va a pelear por él? Ya podina, Bruno, no hay nada que hacer publicidad. Bueno, qué fuerte están en el 2024 los perros, será. Bueno, dale, seguimos, vamos, Fabio, nosotros no podemos parar, Fabio. No podemos, hermano, nosotros dijimos bien acá, vamos a quedarnos a poner el pecho a la bala, vos, Chun, mientras Ariel y Federico gozan de las mieles del poder y de las vacaciones y de la... ¿Qué serían ellos? Pues, hoy también se suma, dice. Hoy Quique. También otro Adula. Bueno, mentira. ¿Cómo sería? ¿Viste que esta señorita puso algo así de Poti Baby, no sé qué? Nepo Baby. Nepo Baby. Nepo, sí. Claro, de nepotismo, ¿verdad? Claro. Nepo Baby. Claro. ¿Qué sería nuestro compañero? Loli Baby. No. Lola Baby. ¿Cómo sería? Rock Baby sería Federico. Y Obi... Y a él le gustan las carreras. Motoca Baby. Dale, Fabio. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor, que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Buenas tardes ahí, ¿qué tal a la audiencia? Casi nunca suelo estar de acuerdo contigo, Bruno, casi nunca. Pero hoy más que nunca estoy de acuerdo contigo, o sea, tienes toda la razón. De Argel Cacago, o sea. Y lo raro es que escuchan, es el programa más escuchado al mediodía de la radiofonía paraguaya. Eso es lo que hay una relación amor-odio. ¿Qué sería esto psicológicamente, Chu? Porque a veces me odian, me quieren, no sé qué. Rarísimo. Basta pues decir que Libertad es un club ordenado, económicamente al día. ¿Y cómo porque no va a ser ordenado? ¿Por dónde nace la plata? De los socios, cierto. Me olvidaba. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Feliz 24 para vos y tus compañeros. Che, ¿para qué te voy a hacer caso a William Shakespeare? Ya estoy en Bareí. Volviendo a los futbolísticos. Según dicen de que Tito Torres va a Nacional. Mira, puede ser, ¿cómo no? Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad. Con características avanzadas y sistemas de asistencia, tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More.
¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Yo creo que quedamos pendientes, ¿verdad? El debate, el Olimpia Cerro, Libertad Cerro, Olimpia. Mañana, tranquilo, Chu. Hola, Bruno, ¿cómo estás? No, nadie para hacerle caso a todas amargas. Y por otro lado, tema sub-23. A Segoviña no le dejan ni a la sub-23, a uno de los más desequilibrantes que tenemos. Sin embargo, a Brasil, todas sus estrellas se van. Se va Endrick, se va todo, pero obviamente están sacando competencia, ¿verdad? No le mandan a los jugadores de otro equipo, a los mejores jugadores que tenemos, para que no le puedan ganar a Brasil o no le saquen el puesto, es obvio, ¿verdad? Sí, es una desventaja muy grande. Interesante la lógica que desde la consecuencia tiene toda la razón. No creo que hayan pensado, o sea, no creo que la Confederación Brasileña de Fútbol le haya hablado al Botafogo a otros equipos. Pasa más por el tema del lobby, pero es cierto. Fíjate que ¿quién era otro de perfil alto? John Kennedy, la gran figura del Fluminense. Esteban no se va a ir. No, creo que él no. Él es muy chico. No, él no le da el cuero. Vi que Argentina, que sí es rival de Paraguay, porque Brasil está en el otro grupo. Ahí, por ejemplo, están los chicos de Boca. Está Valentini, el que le ganó el puesto a Bruno Valdés cuando Rojo no iba a jugar la final, y el Barco, el Colorado, y otros jugadores como Fernández, Solari de River, pero ellos también tienen muchas restricciones. Vi que el único del fútbol extranjero es Thiago Almada, el que está en el ex equipo de Miguel Almirón en la Major League Soccer. Estoy viendo en Mercado de Pases 7 jugadores de Boca se entrenan aparte y no van a ser tenidos en cuenta por Diego Martínez. Maximiliano Salazar, Lucas Brochero, Renzo Gianpaoli, Gonzalo Maroni, Aarón Molinas, Agustín Obando y Gabriel Vega, y no está Bruno Valdés. Entonces quiere decir que Diego Martínez, el nuevo técnico, el que era de Huracán de Boca, ¿lo tiene en cuenta a Valdés? Y que por lo menos arranca la pretemporada y a partir de ahí ver qué decisión se toma, seguramente. Entre los nombres que tiraste ya apareció Aarón Molinas, que el enganche, tiene raíces paraguayas, que se habló mucho en la época de Barros Esqueloto que podrían venir, es enganche, pero no se avanzó más en su nacionalización. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón, a todos les gusta. Y hoy tenemos a nivel internacional, en estos momentos está jugando el Getafe de Omar Alderete, está empatando 0-0 con el Rayo Vallecano de local. Omar Alderete está en la banca, no está siendo titular en el equipo del Getafe. Para más tarde, por la Premier en Inglaterra, va a jugar el West Ham enfrentando al Brighton de Julio Enciso, que todavía se va recuperando, partido que va a arrancar a las 4:30. Más de la Liga Española para esta tarde.
15:15 Real Sociedad recibe a Deportivo Alavés y 17:30 el partido entre el Valencia y el Villarreal, clásico de la Comunidad. En Italia tenemos Copa Italia, hoy el Milan enfrenta al Cagliari en uno de los partidos que se va a tener entonces por esta liga. Y estaba mirando, observando un poco lo que le pasó a Grealish, el jugador del Manchester City, y esta situación que tuvo que pasar donde hubo un robo en su casa. Ha sido una experiencia traumática para todos, pero estoy muy agradecido de que nadie haya resultado herido, dice el jugador del Manchester City. No puedo explicar lo destrozado que estoy, dice el jugador con respecto a lo que pasó después de que unos ladrones asaltaron el domicilio del jugador, aprovechando que él se encontraba disputando el partido con el Manchester City contra el Everton en la ciudad de Liverpool. Los asaltantes se hicieron con un botín valorado en 1 millón de euros. En el momento del robo, la familia del futbolista, sus padres, sus 2 hermanas, su hermano y su abuela estaban en el interior del domicilio. Qué locura. Lucas Alario tiene muy avanzado su retorno al Inter de Porto Alegre, dice nuestro colega Merlo. Estaba para volver a River. River estaba negociando. Y otra noticia destacada, Fabio, Dani y audiencia. Empuja Liverpool por Mbappé. Lo quiere Klopp. Es lo que publican los medios españoles y los medios ingleses. De hecho, fue el primero en aparecer como una opción si no era el Real Madrid. Siempre sonó Liverpool después del Real Madrid. Inclusive Klopp llegó a hablar del tema y habló que es un gran jugador, pero que no era tan fácil, ¿verdad? Y ya que estamos en el nuevo año, es el último semestre de Mbappé, entonces, en París. Salvo que se dé otra vez, es la enésima extensión, ¿verdad? Pero Real Madrid ahora dijo, bueno, también por enésima vez que ya va a ser la última propuesta. Siempre es la última propuesta. Esta última, después ya no queremos saber nada. Pero sigue empujando. Sí, ya son los últimos 6 meses de Mbappé ahí en su actual club. Habrá que ver si incide en algo o no, porque este 24 también es el año de los Juegos Olímpicos. Y justamente se hace en París, ¿verdad? Y yo no sé si no va a ser un golpe, o sea, negativo perder a la gran estrella del fútbol en la ciudad que está albergando, o sea, pero y hasta el propio Mbappé no descartaba jugar fútbol masculino si es que Francia lo decide convocarlo, ¿verdad? Porque viste que Messi también se especuló si Argentina va con la buena amistad que tiene con Mascherano, pero estamos en los últimos meses de Kylian Mbappé, que también no sé si llegaron a ver la serie de Netflix ahí con el tema de los capitanes, muy bien documentado, porque es también en asociación con la FIFA y mucha gente viendo, y allí también aparece lo que fue no solamente la final sino todo el mundial. Mira, pues ya hay que hablar de hace 2 años. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubón, deliciosamente natural. Bruno, soy oyente fiel, Bruno, acá del sur de Chile, Bruno, y coincido con ese oyente que dijo de Argel Kaká, Bruno, de Argel, Bruno, pero vos le da esa pizca de polémica de Argel, Piepuca, Peamoa y gusto, Bruno, pea la paraguayo que le gusta, bochinche, esto es lo que nos gusta a nosotros. Un abrazo, Bruno. Un abrazo, señor. Hola, Bruno y el equipo, ¿cómo están? Sí, eso es normal en ustedes. Pejache a Mimila, castellano, la guaraní, tu peor. Y la pena gracia opa, pero lo mitad ni información, pues, no sé la noticia ya. Entonces, ni catula lo yo peiteo, ahí la pena gracia, ojalá no la noticia al mismo tiempo ya. Entonces, algo de efecto, pero comandean. Pero adelante. Pero imagínate, hermano, que si a Jesucristo le mataron, le crucificaron vivo, Picomba, el añandé, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a pretender de la vida? El hombre más importante en la historia de la humanidad, ¿cómo le pegaron, cómo le humillaron? Le escupieron. Así que no pasa absolutamente nada.
Vos me seguís con el tereré, Fabio, tranquilo. Vos sabés que tengo una curiosidad, Fabio. ¿Vos tenemos un servicio más, algo? Sí, sí tenemos. ¿Perana vos, Fabio? Sí, sí, tranquilo. No, te cuento nomás. Vos tomás todos los días tereré. Todos los días, religiosamente. ¿En tu vida nunca dejaste de tomar tereré? No, sea el día que es sábado, domingo, frío, calor. Herea, así. Pero vos desayunás o tomás directamente tereré. No, yo desayuno. Conozco gente que toma directamente tereré. Yo soy uno de ellos. A veces me levanto y tomo directamente tereré. Que dicen que no es bueno eso. Dicen que tenés que desayunar algo primero para que tu mamá desayuna tereré, ¿verdad? Y pues sí. Pero bueno, vos yo todos los días tomo, pero siempre el tererupa antes. Nada, no, yo no, ¿y cómo no soy estamos con el tererupa, Fabio? Sí, no, realmente, ¿qué te iba a decir? No vaya a mentir, ni no, claro, empanadas. ¿Qué le metés tortilla, empanada, no, tortilla sándwich? No, tortilla no, un sándwich de milanesa, una empanada frita, sí, siempre. O sea, por el camino vos desayunando. Sí, exacto. Bueno, es que vos tomaste té, por ejemplo. No, yo no tomo. Pero no me gusta la reacción. No. No, yo no tomo, digo, no, porque té no. Entiendo que la mayoría hace eso, pero a mí no me... O sea, vos no sos, por ejemplo, de un café con leche a la mañana, con pan, manteca, dulce, algo así, no. No, señor. O sea, vos salado es salado, exactamente. Vos sos equipo sándwich y empanada, ¿verdad? Sándwich y empanada, claro. Si hay tortillas, sí, también. No, allá acá la tortilla es hetereísima. No, claro. O sea que la otra vez comí después de muchísimo tiempo, Fabio. Comí ahí en el Canal 9, la cantina prepara unas tortillas riquísimas y le pone huevo encima. Y son 3 tortillas así, medio mano de bebé, que me gustan a mí así con queso gordita, las tortillas, ¿verdad? Y le ponen un huevo cada uno así, y con galletón. El viernes viernes que fue el víspera del feriado, ya era. Sí, Viernes, sábado 23, ¿verdad? Ese viernes 22 yo cerré. No, viernes 29. Sería. ¿29? Sí, perdón, viernes 29. Viernes 29 yo le metí un triplete de tortilla con huevo, o sea, impresionante. Pero después ya no puedo tomar tereré, tengo que esperar demasiado tiempo porque me satisface. Por eso te digo, yo tomo directo ya el tereré. Hay mucha gente, yo te puedo hacer, si hacemos un sondeo un día, te digo que hay mucha gente que toma directamente el tereré. Sí, seguro. ¿Y qué otro menú tenés? No, le entrape un poco de sándwichito de verdura o tiene que ser algo medio potente. Algunas veces, pero el famoso te querés cuidar, pero bola. Por eso te digo, por en serio. Estamos hablando con el profe García, pero claro, ese es un mensaje. Está bien, yo estaba escuchando atentamente y viste que hoy es el día de lo que dijo Humberto García, ¿verdad? Exacto. Y muchas veces... No, porque queremos ser bola, Dani, claro. yo me cuido, tenés que ser sincero. Hay que ser sincero, realmente es cierto. Pero lo que dijo es la reflexión. De Humberto. No, claro, como que tiene razón. No es que él descubrió algo que desconocía, sino que el famoso siempre sabía y dijo, ahora parece que hay que... No, inclusive. Llegó el momento. Sí. Pero vos tu tereré tomás, después vamos a suponer, ¿le entras cuántas? ¿2 empanadas le entras o una? No, una nomás. ¿Una nomás? Ah, no abusando. No, una nomás. ¿A qué hora eso le metes, Fabio? Y a las 9:30. 9:30. Porque te veo siempre con tu hielo trajinándote. Sí, a las 11:10, 11:15 religioso, sí. Para tu tereré. Y ahí en ese tramo entonces vos, pero hay un buen tiempo entonces del tereré Rupá al tereré. Sí. ¿Y el tereré hasta qué hora le baja? Y hasta que termine el programa, las 2 de la tarde. ¿Y después te va a almorzar? Me voy a almorzar a las 3. ¿Después dormimos un poquitito la siesta? No, yo no soy de dormir la siesta. No dormir la siesta. No duermo la siesta. Ya. No, veo fútbol, alguna... Y vos, por ejemplo, para tomar, ¿tenés que comer algo o no sos de no comer? Ese también para hacer otro sondeo. Está el que come antes para poder tomar. Sí. Está el que no quiere comer nada para tomar y está el que va picoteando de a poco y chupa. ¿Qué pasa, Chura, hermano? No me digas que vos no tomás agua. No. Así yo ya me voy. Yo ya me voy. Que no puede haber, ¿cómo es? Creo que diste 3 opciones. No, la opción B, no. No, yo por ejemplo soy así. Yo no como cuando tomo.
Como después, para cuando cierro la... No, algo tenés que... No como nada. Claro, vos sabés que me hace mal. No, eso depende de qué comes. Pero no podés lo que coma. Vacío. No, con el estómago así. Y sea, de largo. Vos le bajás tereré con el estómago vacío y le bajás... Y cerveza o lo que sea, ¿verdad? Preferentemente cerveza, ¿verdad? Con el estómago vacío. Si no, ¿sabes qué? Me aguacha todo, me aventa, me da mal de estómago. Pero me hace mal. El picoteo es el ideal. Para mí, ¿verdad? Ariel también es de vos me decís... Tiene que comer algo antes de entrar a la cena. ¿Te sirvo ya la cena y después tomamos? No, pues la cena ya... ahí ya es difícil. ¿Y sabe cómo le llaman los perros ese? Allá ponen la base. Tengo que hacer para mi base. Sí, pero... Los pendejos ahora... Pues los pendejos ahora su base es lomito, hamburguesa. Porque a esa edad hay un estómago claro que puede convertir eso en base, ¿verdad? Pero no, eso es sabiduría. Vos, por ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, tu base para empezar a tomar? No, algo. Pero antes de la base no. Por eso eso es sabiduría. Porque vos sos chupetón también, ¿no? Es que vos sos el equipo nuestro. Vos tomás cerveza. Yo soy, o sea... Mira que un día más de clasificar lo que encontramos, un hallazgo arqueológico prácticamente, que es lo que encontramos. ¿Verdad, Fabio? Vamos a mantener el secreto del vestuario. Acá... Cuando vuelvan Ariel y Federico... Vamos a hacer acá un comité. Que fueron justamente los arqueólogos de... Vamos a hacer un comité de análisis para ver si contamos o no contamos lo hecho. Tenemos que cumplir con el servicio. Porque sinceramente yo nunca le vi tomar a Dani hasta ahora. No recuerdo. Claro. Pero ya compartimos. Pero Fabio sabe el porqué. Compartimos, pero no de lo hecho, vi. vos seguramente sos uno de los pocos. Bruno sabe, Federico. Ariel, otro que no sabe, pues Ariel tiene una fijación. Demasiado te quiere chupando. No, lo que pasa es que, o sea, cuando salimos, o sea, en el pero tema de la yo coincido contigo y te veo siempre tomando. Y sí, ve que afuera, la vez pasada los Johnny, ahí tipo, hasta en el aeropuerto. Yo creo que va a ser un logro de Ariel, ese que alguna vez te pueda invitar a un show, una cerveza. Pero él te quiere ver tomar. No, por en serio. Chun le va a ganar, Ariel. Ariel va a estar tu 6 calculó Pepeta más ahí por el piso y Chun va a estar íntegro. Yo le dije la última vez justamente ahí en lo de Federico, ¿verdad? Y Federico, otro que sabe que yo Aftemio no soy, ¿verdad? Entonces, y yo le digo a Ariel, es que en mi caso no es que hay un cambio radical, porque viste que ustedes siempre cuentan esa fabulosa performance de Carlito Vera con el tema de la clasificación o la categoría del caure, ¿verdad? Del borracho. Y yo le digo, yo no cambio, pues yo le decía a Ariel, imagínate si yo soy un tipo que tomado, hablo más de lo que hablo ahora. No, eso va a ser una cuestión insoportable. Y también, si soy de los que se calla porque tomo, ahí todo el mundo me va a decir, che, pero te está pasando algo, ¿verdad? Entonces, no, él es lo mismo, pero Ariel tiene esa fijación y justamente te hizo lo mismo claro, no de parte de Bruno o Federico que hemos compartido, o sea, cobertura o algún que otro alguna que otra reunión social, entonces ahí sí, pero no, Aftemio no soy en ese sentido. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hernán Alvarenga desde Guayaibí, en San Pedro, me pregunta novedades de Guaraní. Le digo que hoy fueron oficializados Adrián Alcaraz, que llega a préstamo desde Libertad, y Matías Martínez, recordando que ya están Servio, está Mario López Quintana, Álvaro Cuello, la presencia de Agustín Mansur, el argentino también, que llega para el equipo aurinegro para la temporada. El que se va, el que no arregló, es Federico Santander, que ya inclusive es jugador libre, está escuchando ofertas. Hay sondeos desde Brasil, decía Federico Santander aquí con nosotros. Ajá. Pero ya Italia no volvés, vos estás como jugador libre. No, yo estoy como jugador libre. Ah, mira, entonces esa abre chance ya en Italia para venir a Guaraní. Ajá. ¿De Olimpia no te llamaron o de Cerro? De Olimpia y de Cerro no. ¿De dónde estás recibiendo llamados, Federico? ¿Hay sondeos de vos en Europa, Norteamérica? No, de Brasil estoy recibiendo unos cuantos.
Y por supuesto también hablamos con el presidente de Ameliano con respecto a la situación de Humberto García, fue presentado Pedro Saravia, pero también nos habló del caso Hugo Benítez, el zaguero que está para llegar a préstamo a Olimpia esta temporada 2024. En los próximos días se va a oficializar también lo de Hugo Benítez, va a poder jugar ante Olimpia la Copa Sudamericana. Si se da la apertura del tema de Olimpia, de poder fichar, ya que han llegado a un acuerdo sobre Hugo Benítez, ¿Hugo Benítez va a poder jugar contra ustedes el partido de la Sudamericana? Sí, porque es un préstamo con cargo. Sí va a poder jugar. Sí. Perfecto. Y hablamos con Humberto García, después lo vamos a escuchar ampliamente, pero una breve reflexión de su momento, del por qué tuvo que dejar la dirección técnica de Ameliano, al menos en estos momentos. Y decirle de que lo que todos ustedes estaban viendo, y tanto yo que sabía, pero que no me da cuenta que uno tiene que mejorar en la salud y que no puede jugar de la manera que estaba haciendo yo. Creo que siendo serio, hay una nueva oportunidad para todo, así que vamos a meterle para adelante y tratar de tener un mejor nivel de vida. En Luqueño fueron también presentados Nicolás Maná, el argentino que estaba en Trinidense, y también su compañero en este mismo equipo el año pasado, Alex Álvarez. Ya fueron presentados en Sportivo Luqueño, que sigue buscando un número 9. Se habló de Walter González, pero hasta ahora no hay novedades. En General Caballero de Juan León Mallorquín también fue confirmado Ronaldo Báez, extremo por izquierda, va a jugar en el equipo de Carendé la temporada 2024. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @3leones. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. El fútbol es pasión y el Cacique es pasión por los precios bajos. Aprovechar nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades en Luque, Areguá e Itagua. El Cacique sí te conviene. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplicas tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afamados ganadores. Bases y condiciones en www.farmaciacatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Con Medalla Milagrosa, mi cooperativa, todos a bordo. Gana una camioneta 0 kilómetro 2024 y millones en efectivo. Genera cupones con ahorros, créditos, seguros y tarjetas. Pagos vía APP Medalla Milagrosa 24/7 generan triple de cupones. Más en redes o al 519-9000. También yo coincidimos en algo, Bruno. Tampoco le meto nada cuando le bajo el chupi. Después sí, un ticueí llorador de gallina o algo. Amanecer nivel narco, de paquete clase A, estómago vacío. Buenas tardes, Bruno, pero con todo respeto, o sea, ¿qué te cascala en la conversación? O sea, onda ahí, Masterchef. No. Sí, Bruno, una semana algo, es una semana así, no va en seco y te oí, te ya acabo. Pom. Se dice que con esas tortillas y más ausencia vas a tener en el 2024. Hoy más recursos humanos. Y tú ya llegamos a hacerlo, acá y tú ya llegamos a pensar en Santander. Ok, tú ya fue usado, no vale. Bruno, feliz año para todos. Este es mi radio, hace 14 años que le escucho.
el tema que está debatiendo ahora, el tema de antes, no, después. Yo, por ejemplo, ponerle que si piqueo algo como almuerzo tarde, si ya directo me le meto el agua sucia. Pero mi pequeño gran problema es que después cuando voy a cenar ya se mata, no me tira más nada. Cotense, usted timba el ambiente para continuar otra. Me cuesta arrancar, pero una vez que arranco, hermano, tipo Ariel Mareco, no paro más, será. Centro de Neumático es ahora CENEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CENEU, Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Síguenos en Instagram y Facebook como CENEU PY. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Pero Bruno, ¿será para qué le llaman a ese Santander? Ese con nadie le quiere. Desde que vino en Olímpico, todos los días dice que se va a ir, que va a ir, que va a venir, que oferta de Europa y nunca se va ni en guaraní es titular. Bruno, va al aporte. Feliz año nuevo para usted ahí. Sale muy bajo tu obvio. Buenas tardes, Cardinal Deportivo, Bruno y equipo. Feliz año 2024, amigo PM Guaná. De Bruno, yo la opinión de acuerdo al campeonato Oñe Penuta Gina. Primero como periodista peñeja, topana, primera rueda, Toñe Penuta, segunda rueda, upea, la pende candidato porque si con el tiene Oñe Penuta, pemoita mala candidato, tú se sabe ya, oye, será Bruno. Llega a verme unos cuantos paraguayos futboleros, siempre bolero estudia el campeonato en todos los yagüí, ahora cálculo, pero siempre los ya en segunda rueda, mi año primero el campeonato. Pero como él ahora es candidato, mata página. Cuando yagüí hoy tengo, yo a ese yagüí y no sé. No, estoy poniendo segunda rueda, mi pelle más para la favorito. Gracias, señor. No veo muy largo ya y poco tereíma, segunda rueda. Ya píntalo más o menos quién va lo que. No, nosotros solemos hacer en la tercera fecha. Al terminar la tercera fecha hacemos nuestro candidato, porque ahí en las primeras 3 fechas le vemos a los equipos. ¿Verdad? Eso vamos a mantener. Ya van a estar Federico y Ariel. Vos no salís más, Fabio, ¿verdad? Dani tampoco. Nadie sale acá de vacaciones. Yo solo una semana de la... yo 4 o 5 días, pero yo estoy para el inicio del torneo, claro. Bueno, pues está para la tercera fecha. Para no, si voy a estar para la primera fecha, ¿cómo no voy a estar para la tercera? No, salvo que me digan lo contrario. No, por favor. Yo también tengo un pendiente al igual que Dani. Yo también tengo que salir otra vez, sí. A las puchas será. Sí. No, Fabio. Una semana salí, Bruno. Nuestro cantego es por una cuestión forzada, claro. Una semana. Justamente por ser en Golo Canté, viste que... el tema de los corpiños deportivos, y le dicen, no, se tiene que salir o si no se nos desgarra. Ese es el mal tema. No está bien merecida. Fabio, el único integrante de esta mesa que estando de vacaciones es el primer oyente. Sí, cierto. Y se sabe todo. Viste, cuando uno vuelve no tiene idea de lo que hablaron los compañeros de uno, ¿verdad? Y que hablado bastante, ¿verdad? Como está siendo el caso de los 2 compañeros que están ahora ausentes.
Pero Fabio sabe todo. Sí, a mí me gusta escucharlo. Claro. Me gusta, me encanta. Gracias, Entonces, Fabio. en serio. Gracias. Bueno, seguimos. Vení a Bristol y lleva hoy tu moto Buller con tanque lleno de regalo en tu estación de Shell más cercana. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Pedí tu Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Puta, Bruno Cochumbio, el guaya, me ha humilde, te de estilo, me unían, va, el guaya. Ay, va, estoy no, ya, ay, va, se le feliz. Presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda esos riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa. Es una delicia. Los salamitos y el salamitón, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morsis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Ochi, lo mejor. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En enero Sueñolar y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovechar 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visitanos en www.suenolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Bueno, contanos un poco, ¿cuál es el plan A, Federico? Nada, esperar alguna oferta que tengamos ahora y veremos, digamos. ¿Y lo de Guaraní cómo está? Lo de Guaraní terminó ahora, en diciembre. Ajá. ¿Terminó el préstamo o tu vínculo? No, mi vínculo con Guaraní terminó ahora en diciembre. Ajá. Hicimos con una acción de 6 meses, pero no pudimos llegar a un acuerdo ahora para estos 6 meses. ¿El acuerdo es con el club o contigo mismo, Federico, también? No, conmigo. Ah, contigo. Y en el caso que, o sea, entonces en Guaraní ya no continúas. No, ya no. Ya me despedí del club, digamos. Ahora me toca buscar otro destino. Ajá. Pero ya a Italia no volvés, vos estás como jugador libre. No, yo estoy como jugador libre. Ah, mira, entonces eso abre chance ya en Italia para venir a Guaraní. Ajá. ¿De Olimpia no te llamaron o de Cerro? De Olimpia y de Cerro no.
No. ¿De dónde estás recibiendo, de dónde estás recibiendo llamados, Federico? ¿Hay sondeos de voz en Europa, hacia Norteamérica? No, de Brasil estoy recibiendo unos cuantos, pero estamos viendo. Ah, ¿son equipos de la Serie A de Brasil? No, vos sabés que no me dicen el equipo, solamente el destino. Cardinal AM 730. Cardinal AM 730. Con el profe, con el presidente Melgarejo, y él nos decía un poco que por una decisión personal tuya, que tiene que ver con la salud, no quiso entrar en detalles, pero profe, contanos por favor, porque todos quedamos sorprendidos. Y sí, sin entrar demasiado en profundidad con el tema, más que nada me hizo una inspección médica. Que me había invitado un señor español que me aprecia bastante, y en principio no quería hacer ni me interesaba, pero después lo que pasó con el profe Iván, que en paz descanse, uno analiza y acepté, y me hice la semana pasada, y no estoy mal, pero tampoco estoy bien. Feliz año para vos y tu familia, profe. Escucharte un poco de primera mano. Charlábamos con el profe, con el presidente Melgarejo, y él nos decía un poco que por una decisión personal tuya, que tiene que ver con la salud, no quiso entrar en detalles. Pero, profe, contanos por favor, porque todos quedamos sorprendidos. Hola. Sí, profe, quedamos sorprendidos con tu decisión. Y sí, sin entrar demasiado en profundidad con el tema, más que nada me hizo una inspección médica. Que me había invitado un señor español que me aprecia bastante, y en principio no quería hacer ni me interesaba, pero después lo que pasó con el profe Iván, que en paz descanse, uno analiza y acepté, y me hice la semana pasada, y no estoy mal, pero tampoco estoy bien, pero me recomendó otros exámenes también para hacer y mejorar ya mi vida, porque lo que me dijo es darle un golpe de timón hoy, me dijo. Claro, como que estás a tiempo, y es el instante en el que tenés que cuidar tu salud, y estando en primera división, dirigiendo el trajín, los nervios, someterte a lo mejor a un cuidado intenso, importante, no ibas a tener el tiempo necesario, profe, ¿verdad? Ni la tranquilidad. Así mismo, eso me dijo, porque los doctores son doctores del Real Madrid también, y eso me recomendó, que el estrés que una persona lleva es muy grande, más en la profesión de ustedes, y eso fue lo que me dijo, que mejore, porque si era una operación nada más tu solución, vaya y páseme, pero ni la operación ya es factible, voy a tener que tomar otros caminos, mejor, porque el problema es la obesidad. Estoy en la peor parte de eso, y me explicó todo, bastante profundo, todo, y me quedo con lo que me dijo, de que mejorando múltiples cosas uno va a llevar una vida mejor, porque fíjate, porque yo tengo 49 años, y en el análisis que hice salió que tengo, creo que 64, 65 años en mi movilidad motriz y en lo que es el cuerpo mismo, así que creo que tiene razón en tratar de que uno mejore en salud para seguir poder seguir todavía en el fútbol. Claro, no, totalmente de acuerdo, profe, muy interesante lo que estás diciendo, porque haces un clic, inclusive, mirá, imagínate vos que Iván Almeida, que en paz descanse, todos quedamos con la boca abierta, un muchacho que vos lo miraba físicamente, estaba óptimo, él se cuidaba,
hacía gimnasia, se cuidaba en la comida, era un hombre activo. Y bueno, tuvo 2 cirugías del corazón, imagínate lo que pasó con él, ¿verdad? Entonces, como que a vos también eso te choqueó, si se puede decir eso, profe. Sí, de hecho que no era mi amigo, ¿verdad? Pero tenía un aprecio bastante grande sobre Iván, tenía un aprecio muy grande por el ídolo que es su papá. Y como bien decís, era un tipo atlético que se iba al gimnasio, que corría con sus jugadores, tenía la cirugía programada, y que vaya a pasar esta cosa a un tipo joven que era saludable, pues me tocó bastante por el aprecio que le tenía al profe. Profe, ¿cómo se inicia este proceso dentro del tratamiento y buscando esa vida saludable de la que hablas? ¿Tenés un tiempo en donde empezás, por supuesto, el cuidado alimenticio y compañía? ¿Cómo va el proceso a partir de ahora? Sí, ya hablé con unos doctores ahí en Paraguay, con unos doctores amigos que me tocaron trabajar con ellos en otras instituciones. Ya hablé con ellos, le pasé los análisis que había hecho acá, y él ya me está esperando para comenzar el proceso. No, como vuelvo a reiterar, no estoy mal, pero tengo que darle ese golpe de timón para no estar mal. Claro, no es totalmente entendible. Profe, cuando le explicaste al presidente, ¿él se quedó primero sorprendido, entendió, comprendió la situación?